sleeping here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste. ¿Alguna vez te has planteado hacer trading? ¿Has pensado que no disponías del capital suficiente? ¿No has dado el paso por miedo a perder tus ahorros? Hacer trading sin arriesgar tu capital ahora es posible. La revolución del trading social ha llegado. Cero riesgo, cero esfuerzo de ventas, cero fricciones. Darwin X Zero. Regístrate ahora con 20 euros de descuento haciendo clic en el botón de ver más. Ya lo habéis visto. Trading sin riesgo o Darwin X Zero, podéis llamarlo como queráis. Tenéis el enlace para registraros con 20 euros de descuento abajo en la descripción del directo y en el chat también irá apareciendo, o también podéis hacerlo aplicando el código Trading Lateral 20. Yo soy Alberto J. Lavajo y os doy la bienvenida a un directo más de Trading Lateral. Hoy no voy a poder saludaros uno por uno porque hay mucho que comentar y poco tiempo. Y como veis, esta tarde nos acompaña Javier Colón, cofundador y jefe de producto de Darwin X y Darwin X Zero. El cerebro, el pionero, el visionario de esta idea que tuvo hace algunos años ya y que a día de hoy muchos de nosotros disfrutamos. Javier, un auténtico placer tenerte por aquí. Buenas tardes. Encantado de estar aquí, o sea, cerrando la semana, ¿no? Un viernes a las cerrando la semana 7:30 de la tarde, pero de verdad que o sea, lo bueno de esto es que ya pues estoy totalmente relajado, ¿sabes? Que me enfrenta al fin, lo único que veo ya es el finde, con lo cual yo creo que vamos a disfrutar. Espero que os guste todo lo que podamos descubrir hoy y de verdad que muchas gracias por invitarme. Nada, a ti por aceptar la invitación. Chicos, buenas tardes. Alex Alfonso, Casi Trader, Forexitos. ¿Qué tal? Israel Alcántara, buenas tardes. Y poniendo por ahí por el chat, si podéis, desde dónde nos veis, para ver si funciona el Nightbot, que ya sabéis que yo, entre OBS y Nightbot y configuración y demás, no me entiendo muy bien. Bueno, estamos con Javier. Vamos a comentar la actualización, que hay mucho que comentar. No sé si prefieres... bueno, recuerdo que yo a todos los invitados que traigo aquí al canal les pregunto si quieren preparar las respuestas. Me ha dicho Javier que no, también. Así que podéis hacer cualquier pregunta que tengáis. JJ Torres, buenas tardes, desde Argentina. Desde Tenerife. Podéis preguntar lo que queráis. Vamos a estar comentando la actualización. Vamos a hacer algunas preguntas que en el directo del miércoles algunos de vosotros hicisteis, que me parecieron muy interesantes. Por privado también me habéis dejado alguna que otra. Y Javier también trae preparado para enseñarnos algo con respecto a las cuentas de fondeo, ¿no, Javier? Bueno, sí, os puedo enseñar alguna cosilla de lo que me pidáis. O sea, ya sabes que yo soy... He sido precavido a la hora de hablar de las cuentas de fondeo hasta hace poco. Nunca me ha gustado meterme en líos sin demostrar o evidenciar las cosas con datos. Y bueno, hemos estado trabajando un mes dentro de Darwinex para realmente hacernos una idea de cómo ganan dinero y cuánto ganan y cómo difícil es ganar dinero en las cuentas de fondeo, haciéndolo pues,
de forma rigurosa, de la manera que lo hubiésemos hecho si nosotros hubiésemos querido montar una cuenta de fondeo desde el otro lado, ¿vale? Es decir, para evaluar los riesgos que tenemos de montarla. Y bueno, sí, estoy encantado de mostrar los datos si queréis, aunque sé que luego me van a llevar llevar hostias, o me pueden llover hostias, que no lo sé, no de todo el mundo, obviamente. No, en este canal pocas, ¿eh? Pero que me da igual, o sea, que realmente lo he dicho muchas veces, o sea, yo creo que con el tiempo, llevo ya 10 años en esta industria, llevo prácticamente media vida laboral, prácticamente mi media vida laboral dedicado a intentar mejorar el ecosistema de trading en el mundo, como para quedarme de brazos cruzados viendo la engañifa que son estas empresas, ¿no? O sea, pues yo creo que es mi responsabilidad y aprovechar que tengo recursos en un equipo de gente muy buena, pues para demostrar cómo funcionan, ¿no? Cosa que me sorprende que nadie lo haya hecho, o sea, porque no interesa. No, pero son esas cosas que dices, con un mundo tan global y tanta gente, como ya no sé, habrá gente que haya pensado como yo, pues no, te das cuenta que tampoco, o sea, que incluso en esto nadie se le había ocurrido hacer esta herramienta, ¿no? Que me llama la atención. O sea, que siempre hay cosas por las que descubrir y siempre hay nuevas ideas que se pueden sacar adelante que no sé, que me sigue molando ver que a veces que seguimos haciendo las cosas somos los primeros en hacerlas, ¿no? Bueno, espera un segundo, dame un segundo, te voy a quitar de pantalla porque... bueno, y si no, da igual. Vais a estar viendo el Nightbot, que creo que es que si no lo pongo yo aquí, no funciona, ¿vale? Es que te iba a hacer un comentario porque a mí siempre... O sea, yo cuando conocí DarwinX, cuando empecé a ver entrevistas y los vídeos que montabas hace años, digo, este tío es como Daniel Ek. ¿Sabes quién es? Me suena. El creador de Spotify. De Spotify, sí. De Spotify, sí, sé quién es. Como, sí. ¿no? Inventando algo que de hecho también lo he comentado con Joan. Cuando inventas algo nuevo tienes una cantidad de problemas para sacarlo adelante con el tema regulatorio, con el tema de venderlo al final a la gente también, o enseñarlo, ¿no? Y me parece fantástica la labor. Tienes problemas, satisfacciones, de todo, sí, es así. El hecho cierto es que nosotros, si os fijáis en todo lo que hacemos, nunca hacemos nada fijándonos en los demás. O sea, todo lo que hacemos va orientado a intentar poner nuestro grano de arena para mejorar el ecosistema del trading. Entonces, lo pensamos todo de forma autodidacta, ¿no? Oye, ¿cómo me gustaría a mí que fuera el mundo ideal? Y en base a eso, pues planteamos una solución. Pero, por ejemplo, mis hermanos siempre... nos pasa mucho, ¿no? Que dice, ha salido un nuevo competidor, o sea, ahora ya no pasa, ¿no? Pero antes era como, oye, ha salido un competidor que dicen que es como DarwinX. Y yo decía, chicos, es imposible que sea como DarwinX porque o nos han copiado, que entonces lo van a hacer peor que nosotros, o es imposible que a alguien se le ocurra algo similar porque, o sea, realmente es una idea de olla bastante importante, ¿no? Entonces, como digo, o nos copian, porque sí que ha habido casos que nos han plagiado. O sea, nosotros hubo un tiempo que no me acuerdo ahora cómo se llama la empresa, una empresa australiana, que, o sea, que es que sacábamos una cosa y era como los 3 meses la copiaba y era como, tío, sí, pero es que es un escándalo. Mi hermano Ignacio lo sabrá, joder, ahora no me acuerdo. Pero bueno, y esa empresa... Pero era increíble, y yo decía, ves, pues si te copian no pasa nada porque siempre va a ir por detrás. Y copiarnos en sí, o sea, y que alguien haga algo que puede ser brillante, o sea, yo considero que lo que tenemos es brillante, lo digo de verdad, pero también puede haber otras cosas que sean brillantes, pero si son brillantes no serán parecidas, o sea, serán otra cosa, ¿no? Y bueno, y también pienso que siempre hay sitio para todos. O sea, que me da un poco... O sea, lo bonito es que si a lo nuestro sí que está gustando, sí que parece que hay gente que si no, no estaríamos aquí, llevamos 10 años, que son muy fieles a nuestra filosofía y por ellos nos debemos y por ellos estamos aquí todos los días dejando los cuernos para ir mejorando el producto. Es difícil. DarwinX es difícil de entender. Sí. Que a mí me viene genial porque yo así hago lo que hago desde hace poco tiempo. Pero yo creo que una vez que entras y te das cuenta del potencial que tiene realmente lo que ofrecéis, que yo no lo he visto en ningún otro sitio, la empresa esta australiana que comentas yo no la llegué a ver. No, pero era una copia, que copiaban pues conceptos de, por ejemplo,
la estabilidad del riesgo, el atributo, pues te decían, hay un atributo que se llama estabilidad del riesgo. Ah, Digo, vale, tío, vale. o sea, Vale. que eso es una copia, y luego la calculaban y la calculaban fatal. O sea, o calculaban el VAR y que lo calculaban fatal, pero sí que era una copia tremenda. Si estuviera aquí Ignacio me lo diría, pero es que tengo muy mala memoria. Pero luego también nos ha pasado que plagian la página pues para captar incautos y cogerle los datos, y eso un montón de veces. Que lo que quería comentar era que una vez que te das cuenta realmente del potencial que tiene, la gente no, o sea, la capacidad de retención que tenéis, yo creo que es alta. Es alta. Claro, por eso sí que es cierto, o sea, que a nosotros abrir el camino ha sido muy difícil, porque cuando haces las cosas totalmente distintas y efectivamente, además, de forma que no son sencillas de entender, pues te cuesta mucho arrancar. Pero una vez que vas encontrando tu sitio, hay gente que percibe el valor que estás intentando llevar al mercado, al final consigues una fidelidad superior que el resto, ¿no? Al final, fíjate, en el mercado que estamos, casi todos son unos commodities tremendos, ¿no? O sea, fíjate ahora con las cuotas de fondeo, o sea, van a salir tropecientas mil, ¿no? Una sufriendo pues pequeñas variaciones de la otra y son como miniclones. Entonces, ¿qué retención puedes tener en eso, no? O sea, es muy, muy complicada. Nosotros, pues eso, como somos fieles a intentar ir por nuestra línea y que son ideas de olla completamente continuas, pues, pero que sí que tienen un patrón común, ¿no? O sea, hay una visión clara que se manifiesta en todo lo que hacemos. Entonces, hay coherencia en todo lo que hacemos y eso hace que el cliente perciba integridad, ¿no? en los fundadores, y hace que te creas lo que te están diciendo, porque, o sea, lo que dicen y lo que ves cuadra, ¿no? Eso yo creo que en esta industria no existe y hace que sí, que efectivamente tengamos, yo creo que una tasa de retención mayor, bueno, seguro, tenemos tasas de retención súper altas, ¿no? Sobre todo por el lado del trader, ¿no? El lado del inversor es como más buscar rentabilidad, es normal, es como más pragmático en ese sentido. El trader al final quiere operar, pero quiere operar y estar en el sitio más adecuado, ¿no? Entonces el trader, claro, pese a perder, o sea, nosotros, por ejemplo, las valoraciones, cuando hacemos valoraciones a los clientes para que valoren Darwinex, los traders están perdiendo y te valoran con un 9, ¿no? Los inversores están ganando y te valoran con un 7. Dices, joder, o sea, te das cuenta que tu cliente realmente, tu cliente es el trader, ¿no? El que te da de comer es el inversor y tienes que conseguir que obviamente que ganen, pero que el inversor te va a valorar únicamente si gana. Pues mira, pero yo aquí te voy a hacer un comentario, porque esto yo diría que ambas partes son igualmente necesarias. Sin una cosa no tiene la otra y sin la otra no tiene una. Lo que pasa es que sí que es cierto que o sea, la mayor parte de los vídeos explicativos y demás son dirigidos a traders, ¿no? Quizás... Sí, nuestra empresa nació con la intención de resolver el problema que tenía yo como trader, ¿vale? Entonces, yo conozco muy bien al trader, creo conocerlo muy bien, ¿vale? O sea, no, aquí sí que hago un matiz, porque me encanta hacer, o sea, creo que aquí empieza, ¿qué es un trader? Aquí ya empezamos a matizar bastante, ¿no? Pero, o sea, yo creo que empatizo muy bien con las necesidades que tenía la gente que tenía yo, o sea, gente en aquel momento. En aquel momento que le gusta el trading y hace las cosas bien, o sea, no está buscando dar el pelotazo, o sea, y ahí es donde yo me gusta mucho, me habéis oído hablar seguro alguno de la referencia al póker, ¿no? Que está el póker recreacional y el póker profesional. Pues yo creo que hay mucho más trader recreacional de lo que parece. Yo diría que el mercado, o sea, el dinero, ¿vale? El business está en el trader recreacional. Totalmente. Hay mucha más gente que llega al trading para, pues, un poco movido por intentar conseguir dinero rápido, y es muy fácil introducir con reclamos falsos a ese tipo de... Poco éticos. Sí, pero es lo que están buscando en realidad. O sea, que es que son poco éticos, pero al final caen y es que es lo que están buscando. Entonces, para mí ese trader, para mí eso no es trading. Aunque se le diga trading, para mí eso, yo no llamo trading a eso. Y para mí eso es, oye, pues similar a la lotería. O sea, no sé, o sea, es un concepto parecido a la lotería, pero no, eso para mí no es trading. Yo me acuerdo, tenía 28, 29 años. Bueno, desde el principio mi vocación era hacer las cosas bien. A mí me daba igual el rendimiento que obtenía yo. Mi mayor satisfacción era notar que estaba batiendo al mercado, no que estaba forrándome en el mercado. Esa es la mayor satisfacción que yo he recibido en el trading. Y a partir de ahí, pues oye, lo que venga viene, ¿no? Pero cuando empezaste, ¿cómo empezaste?
Nada, yo empecé Porque eso me todo. parece que no lo has comentado, Sí, yo ¿no? alguna vez lo he contado. O sea, yo, pues como todos nosotros, o sea, yo con. O sea, O a sea, ver, con la esa, realidad, o sea, la realidad, mi padre me regala un libro, estando yo, estaba estudiando yo caminos, me regaló un libro de bolsa que siempre dice, menudo error cometí, ¿sabes? Porque es que fue o sea, el impulsor fue ese libro. Y mi padre, pues, diciendo, oye, pues a este chico, porque sí que yo creo que él veía que a mí me gustaba, ¿vale? O sea, él veía que estaba en segundo año de carrera y veía que me molaba, pero no sabía hasta qué punto se me iba a ir la pelota, ¿sabes? Entonces, eh, me dio 3.000, o sea, me dejó 3.000 euros en 2002, no, 2000, o sea, justo cuando estaban los euros, o sea, 2000 por ahí, para invertir. Y empecé con acciones, con Bankinter, me acuerdo perfectamente, o sea, en plan, en la web de Bankinter a operar acciones. Y palmé, pues, o sea, mis Claro, primeros trades pero, fenomenales y luego ya te empiezas a calentar y dices, esto está súper fácil y luego palmé, pues empiezas a invertir en chicharros y demás. claro, pero es Pues, lo que te es comento, lo que típico de lo que pasa a todo el mundo. Luego claro, empecé a claro. trabajar y ya cuando empecé a trabajar, porque claro, mi padre ya no me volvió a dar un puto duro, obviamente, empecé Lógico. a trabajar y ya pues me fui fundiendo todo lo que ganaba. O sea, es que es así, hasta que aprendí. Porque es que yo empecé, no tenía un duro y decía, bueno, pues como tengo dinero, es que yo me llegaba a prestar dinero, o sea, en oye, préstamos personales de 4.000, 5.000 euros para metérmelo en que ya operaba en futuros. Me voy a meter en futuros con 4.000, 5.000 euros y no me duraban nada. O sea, me duraban, yo qué sé, un año. O sea, y O sea, otra vez intenté empezar. aprendiste a base de un Sí, palo como dado. todos, como todos, como todos. Pero sí que creo que por eso, que ahí sí que creo por ejemplo, Darwin Estero, que hablaremos, creo que ahí sí que hace mucho para este tipo de perfil como el mío. Eh, es verdad que cuando estás ahí piensas que eres mejor de lo que eres, te pasa a todo el mundo, ¿vale? Sí. Pero aún así todo sí que yo creo que es bueno, que yo creo, o sea, lo que ha avanzado la industria que hay ahora y la información que hay ahora es mayor la que yo tenía en 2000, ¿vale? Sobre esto. Entonces hay que aprovechar de que gente como yo, que te está diciendo, oye, esto es malo, no empieces así, ¿sabes? O sea, es mejor que vayas poco a poco, no te arriesgues tu capital, o sea, sobre todo, ahorra cuando estás empezando a trabajar, lo que tienes que preocuparte es por ahorrar, no por hacer trading. Pues ahí es donde entra cero perfectamente, ¿no? Y dices, oye, pues fíjate, yo me acuerdo que mi primer sueldo eran 24.000 euros, me parece que yo ganaba 24.000 euros cuando empecé a trabajar en 2002, pero me tenía que pagar el alquiler y tal, o sea, es que ahorraba, todo lo que ahorraba, como digo, iba A la cuenta de trading. a la cuenta, pues a pagar el préstamo que había pedido para tener los 4.000 euros para Claro, poder claro. operar. O sea, se iban para pagarme para amortizar la deuda. Y luego, cuando me había amortizado la deuda, pues otra vez voy a probar. O sea, y eso lo he repetido 2 o 3 veces. Entonces te plantas, como metiste 28 años que no has ahorrado nada, has aprendido a hacer trading, pero te has gastado demasiada pasta, ¿sabes? O sea, yo aprendí, o sea, lo que quiero decir, porque yo sí que aprendí y fui bastante, o sea, aunque suene que me la fundía, no me la fundía, o sea, que es que incluso haciendo las cosas bien, terminabas palmando, porque obviamente con 4.000 euros en futuros es que eres carne de cañón, ¿vale? O sea, o sea, estás operando con un apalancamiento brutal, que eres carne de cañón, porque antes no había micros y demás, ¿eh? O sea, estamos hablando de que yo Sí, 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 un operaba contrato el mini del entero. euro dólar, que eran 60.000 pavos, ¿sabes? O 62.000 pavos, con 4.000. Claro. Y ahí entra Era lo más cero. pequeño que podías operar. Bueno, y tenías yo al final ya descubrí el SATS, o sea, los tipos, el Bund no tanto, pero creo que está el Bobel y el SATS alemanes, que también es de contrato más pequeños, entonces por obligación me tuve que pasar a ellos para poder operar futuros en aquella época. O sea, un desastre total. O sea, lo que quiere decir que es que lo que hay ahora es que es toda la información que hay ahora y No, sí, las herramientas que hay, infinitamente. vamos. Y Sí, yo, sí. como digo, si yo hubiese empezado, o sea, yo cuando pensé en cero, pensé que me hubiese gustado tener a mí, quizás no tanto pensando en lo que yo era Javi en ese momento, sino que yo, Javi de 45 años, piensa que hubiese sido, o sea, que le hubiese dado a su Javi de 24, ¿no? O sea, pues es cero, o sea, tal cual. Vale, un segundo, Javi, ahora lo comentamos porque, bueno, está por aquí también Cookie Trading, Ferran, buenas, Tradesfera. Vamos a comentar primero dos cositas, ¿vale? Que tenemos que comentar. Y luego le damos caña a las preguntas, ¿vale, gente? Venga, Darle sí. al like, os suscribís, activad la campanita y así recomienda más el algoritmo de YouTube el directo y se viene más gente, ¿vale? Darwin X 0. Bueno, primero, Darwin X, que aquí todo el mundo ya lo conoce, es cuenta real, es una fintech gestora de capital que por obligación, que esto ya lo estuvo comentando Juan, tu hermano,
tiene que abrir un broker, ¿no? O por necesidad. Sí, bueno, a ver, sí, fue por necesidad, pero luego vimos que además tenía encaje, ¿sabes? O sea, Sí, pero la realidad encajaba. fue que fue una necesidad. O sea, fue una necesidad y luego te das cuenta y dices, oye, pues ni tan mal, ¿sabes? Total. Pero fue una necesidad, sí. Darwin X0 empieza por esto que comentabas de qué me hubiese gustado tener a mí o mi Javi de 40 y... no sé cuánto 5, has dicho, 45, 45, ¿qué le daría al Javier de 25, de 25? sí, tal cual. ¿Cómo se te ocurre esto? A ver, en realidad la oportunidad de negocio nace Porque, porque veo las cuentas de fondeo, ¿vale? O sea, es así de crudo. Yo veo las cuentas de fondeo y digo, hostia, estos tíos están hinchando bajo la premisa de algo que yo me parece increíble, que es que la gente pague por operar desde una cuenta virtual. O sea, yo flipaba con eso, porque eso es lo que han demostrado las cuentas de fondeo. Entonces yo dije, ostras, si la gente está dispuesta a pagar por una cuenta virtual, aquí hay algo pero interesante. eso desde un primer momento no era, o la publicidad o el marketing que hacían no era ese del todo, ¿no? Porque a ti te decían, te ¿Quién vamos a es? fondear muchísimas cuentas de fondeo, muchísimas Bueno, ya, cuentas. pero yo sé cómo va la cosa. O sea, Ya, sí, ya, o sea, ya, claro. o Sí, sea, claro, yo sí, luego, pero luego, luego evidentemente se ha ido sabiendo. no, pero yo ya lo Porque. sabía, hombre. A ver, yo vengo de la industria, Alberto. O sea, yo sé cómo funcionan las cosas desde el otro lado perfectamente. Sí, sí, Entonces, no, pero lo que quería decir es que mucha gente probablemente empezó haciendo cuentas de fondeo creyendo que lo estaban financiando de verdad, creyendo que, sí, que, sí, que- eso que- que seguro. estaban poniendo el dinero. Bueno, ya. Sí, pero estaban, de alguna manera, estaban diciendo, yo quiero meter un dinero y por eso que me den una cuenta para ver si puedo conseguir algo. O sea, se parecía. Le vi que eso rompía un poco los moldes de cómo estaban funcionando los mercados hasta entonces. O sea, digámoslo así. O sea, era como la disponibilidad de pagar algo por ofrecer un servicio de conseguir generar dinero, ¿no? O sea, hasta ahora todo era con un broker. O sea, yo no había visto eso, ¿no? Entonces, pero yo miraba las cuentas de fondo y dijo, esto es, o sea, menuda porquería, pero sí que me quedé con eso, ¿no? Dice, o sea, la voluntad. O sea, yo la oportunidad vi en la voluntad de pagar. Y ahí fue cuando dije, ostras, aquí tenemos una muy buena oportunidad para precisamente poder ir a un mercado al que ahora Darwinex no podemos ir, que es al cliente que está comenzando. ¿Vale? Es un poco la idea. Que no solamente es para la gente que está comenzando, como veremos luego, pero la intención sí que era, ostras, Darwinex es súper complejo. Darwinex tiene muy poco margen respecto a los sectores de turno y tal, o sea, porque ganan mucha pasta esa gente a base también de B-Book total, de spreads enormes. En caso, no podemos llegar, o sea, el cliente cuando empieza en el trading no llega a Darwinex, llega a otros, a brokers paquetes, o sea, brokers que no son los mejores brokers para ellos. O sea, normalmente pasa eso. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, nosotros hemos sido una empresa muy de nicho, sí, con gente que piensa como nosotros, pero que no había manera, o sea, que incluso la gente, el Javier Colón, o sea, te lo voy a poner de esa manera, el Javier Colón con 25 años, pese a asistir Darwinex, no hubiese llegado a Darwinex probablemente, hubiese llegado a eToro, ¿no? Te voy a poner, Antes, ¿no? Claro. sí, ¿por qué? Porque hay más publicidad, tal, y yo dije, jolín, claro, ¿qué ocurre? Que Javier Colón igual va a eToro o quiere estas cosas y al final pierde y abandona. O sea, se da cuenta de que no... Empieza a pensar que toda la industria es igual, empieza a ver cosas y dice, todo es igual. Y ya cuando ve Darwin dice, estos son igual que los demás. O sea, no sé, es como decimos, tenemos que llegar a la gente que comienza antes, ¿vale? Y inculcarles la mentalidad de Darwin antes, porque ya nos llegan podridos. O sea, la gente nos llega podridos a Darwin. Podridos de mentalidad, podridos de que nos ven como, o sea, que nos ven como otro igual, pero no solamente la gente, los reguladores y todo. Los reguladores a nosotros ven como si fuéramos un broker de CFDs más. No ven. Es así. O sea, dicen, pues hace CFDs, pues será una basura. Entonces, claro, eso te dices, joder, tengo aquí una oportunidad muy buena para ir a la gente que comienza. ¿Cómo? ¿Qué es lo que le hace falta a la gente que comienza? La gente que comienza, yo digo, pues le falta capital y ostras, como le falta capital, no puede ganar, con lo cual se tiene que apalancar. Y digo, pues ¿cómo no le doy yo algo que le permita ir ganando confianza, generando un track record sin perder hasta la camisa, pero a la vez que no sea solamente una cuenta demo? Porque la cuenta demo al final no te esfuerzas. O sea, tarde o temprano dices, bueno, voy a una cuenta real, ¿no? Entonces, dice, no, o sea, yo prefiero que sea algo parecido a una cuenta demo, pero que tenga opciones de ganar
de manera que sí que se esfuerce y mientras en ese proceso pues va adquiriendo una metodología sana de de querer ganar dinero, no con el apalancamiento, sino querer ganar dinero poco a poco, haciendo las cosas bien y eventualmente captar capital de inversores. Bueno, perdona, primero ganar confianza con su estrategia, que al final ganas dinero con tu propio dinero. En el momento que tú abres, nosotros lo que decíamos era lo siguiente: tú empiezas a hacer una cuenta demo, lo primero tienes que conseguir, o sea, no una cuenta demo, en Darwin es cero, ganas la confianza que requieras o ganas el capital que necesites para abrirte una cuenta real. En ese momento empiezas a ganar dinero sobre tu capital, o sea, dejas de pagar los 38 euros y empiezas a ganar dinero sobre tu capital, es decir, ya no tienes un coste, sino que empiezas a generar ingresos no solamente de la asignación, sino de tu propio capital, que me parece que es lo más bonito que hay, ¿vale? Cuando ya notas que estás ganando con tu propio capital, eso es la pera, pero luego ya dices, no, es que además, o sea, eventualmente puedo gestionar capital, ¿no? O sea, entonces, que es el siguiente punto, ganarte la confianza de los inversores, pero es que esto lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces hay que ir paso a paso. Ahora mismo, en el mercado, como funciona hoy, era, me voy a un educador, me da 4 pautas de cómo abrir, de cómo operar, y me mete con el toro ahí, al toro de Lidia, a que te pegue por todos lados, ¿no? Pues entonces digo, es que creo que estaba mal planteado. Digo, pues, o sea, para mí las cuentas demo lo único que sirven es para hacerte con la plataforma, no sirven para nada más, pero dices, oye, en vez de meter una cuenta real, métete aquí. Y aparte gana el capital, demuéstrate que eres bueno, etcétera. Es que lo veo como súper sano. O sea, solamente puede ir bien. Si va mal, vas perdido 38 euros al mes. Que ya te estamos diciendo que cuesta eso. O sea, que es decir, que tú, eventualmente, tú estás haciendo el ejercicio mental de que 38 euros al mes te lo puedes permitir, ¿no? Con lo cual dices, oye, pues, es algo que no te va a doler. Al Javier de hace 25, cuando tenía 25 años, ojalá lo hubiese hecho eso. O sea, hubiese ahorrado dinero, hubiese tenido 38 euros y al final, ¿cuánto me hubiese gastado en el proceso de aprendizaje? Pues probablemente me hubiese gastado, yo qué sé, 1.000 euros. 500, 1.000 euros. Claro, 1.000 euros y más lo que hubiese ganado en tal. Y eso en capital. Y en ahorros y en movidas mentales me hubiese quitado todas mis movidas. O sea, que es que cuando pierdes dinero no, todo el mundo sufre, tío. O sea, no me lo creo. A no ser que estés forrado, pero lo pasas mal. Da y igual, eso te lo porque quitas. Si estás forrado, pierden más todavía. Todavía más, todavía. Pero bueno, pero que lo que quiere decir es que te quitas ese miedo, que además te hace ser mejor trader, porque no hay nada peor que tener miedo en el mercado, porque es cuando realmente pierdes. O sea, con lo cual te quitas todas las emociones, solamente puedes pasártelo bien. O sea, y yo entonces lo vi súper claro. Y así es como nació. Y de hecho fue tan claro que, o sea, que esto sí, o sea, yo fui a mi hermano y dije, o sea, vamos al board a cambiar las prioridades estratégicas del próximo año a tomar por culo. O sea, hay que hacer esto sí o sí. Y se paró todo lo que estábamos haciendo y se puso toda la empresa, esto te estoy hablando de trabajar en cero, ¿no? julio del año pasado, a muerte por esto. Tú, bueno, contigo hablamos, yo creo, tú más o menos conoces las fechas. O sea, yo creo que fue cuando julio, cuando dijimos a muerte por esto y toda la empresa está para lanzarlo en abril, a toda leche. Pero que, eso es eso, ¿vale? Entonces, eventualmente cero para quien está muy bien. Yo lo veo, y aquí un poco para distinguir para quién es Darwin y para quién es cero. Dicho por mí, que no tiene por qué ser la verdad, pero por lo menos para que entendáis lo que yo considero que es, ¿vale? O sea, yo creo que en cero tiene que estar aquel que o bien no quiere disponer de capital en el broker. O sea, puede ser, yo qué sé, 1.000 situaciones. Normalmente son gente, pues yo qué sé, tienes 2.000, 3.000 euros ahorrados, 4.000 euros ahorrados, que dices, ostras, meter 3.000 euros en el broker como que me da cosa, ¿sabes? O sea, prefiero tenerlos en el banco. O prefiero meterlos me siento más seguro, ¿vale? Pues ese tipo de perfil, incluso teniendo una muy buena estrategia ganadora, yo creo que es mejor, más sano, empezar en cero, ¿vale? Eso para el perfil que digamos que tiene conocimientos de trading ya, pero que no tiene mucho ahorrado. Yo sigo pensando que esas personas, habrá gente que dirá, no, yo prefiero meterlo en el broker, y otra gente que dirá, yo prefiero tenerlo en el banco, ¿vale? Pues perfecto. Yo creo que ese es un perfil que existe y sí que creemos que hay muchos de esos en la plataforma. Y el otro perfil que todavía no hemos llegado porque estamos comenzando, no hemos llegado tanto, es al cliente que está comenzando. O sea, realmente a la persona que se empieza a interesar por los mercados y puede tener capital, o sea, y aquí no hablo de edades, o sea, pero sí que te das cuenta que hay mucha gente que se entra a los mercados incluso jubilados. O sea, ves es normal, o sea, dices, oye, tengo ahora dinero, quiero interesarme por esto, me gusta, dices, ya, pero no te metas en una cuenta real. O sea, tienes capital, pero no tienes conocimiento. ¿Vale? Entonces es mucho mejor
y poco a poco, y ahí es donde Cero tiene todo el sentido, ¿no? Claro, cuando ya, lo bonito de Cero es que el hecho de pagar 38 euros no es una obligación, es una opción. Tú en cualquier momento puedes dar el salto a Darwinex y dejar de pagar los 38 euros. ¿Vale? Eso es lo que vamos a hablar hoy, o sea, de la integración, ¿no? O sea, tú... Adelante. No, pero ya, es que por eso que falta, o sea, hemos lanzado lo que es la primera fase del cambio de rumbo de Darwinex, ¿no? Que era lanzar Cero, dar a conocer Cero, pero ahora lo que queremos es posicionar bien Darwinex y Cero, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Pues hombre, obviamente para posicionarlo bien, lo que queremos es que lo mismo que ofrece Cero lo ofrezca Darwinex, ¿vale? O sea, porque ahora mismo en Darwinex tienes Darwinia, ¿vale? Que es una competición que es tremendamente exigente, o sea, cuesta mucho acceder a capital, tienes que tener récords de 8 o 9 meses como mínimo para acceder a capital, frente a Cero, que enseguida puedes conseguir capital, ¿no? O sea, en el primer mes, vamos, haciendo un mes bueno, accedes a capital, ¿no? Entonces, esa diferencia hace que la gente se lo tenga que pensar, ¿no? Dice, pues, ¿a qué voy a hacer? No, eso hay que cortarlo de raíz, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que en Darwinex, esto va a ser en septiembre o en octubre, yo creo, soy bastante confiado de que va a estar en septiembre, lo que haremos es que en Darwinex desaparecerá Darwinia y existirá otra, igual que en Cero, Silver y Gold, lo mismo, ¿vale? Pero en conjunto, ¿no? Sí, entonces tú estarás, un trader de Darwinex operará en Silver desde Darwinex, pero en Silver verá traders del Cero y viceversa, ¿vale? De hecho, estará chulo porque si tú estás en Cero y ves un Darwin de Darwinex, lo verás en el formato de Cero. Pero si estás en Darwinex y ves un Darwin de Cero, lo verás en el formato de Darwinex. ¿Vale? Digamos, las estadísticas. ¿Pero no va a ser en una misma plataforma? No, son dos plataformas. ¿Siguen existiendo las dos? Sí, siguen existiendo las dos. Siguen existiendo las dos. El hecho de que sean dos es porque Cero no está regulado, Cero no, y Darwinex sí, y nosotros hemos querido hacer un cortafuegos ahí por cuestiones regulatorias, ¿vale? Más que nada. Que evitar que yo qué sé, si hay un cambio de regulación, pues que me afecta a uno y no al otro, ¿no? Exacto, y viceversa. Sí, o sea, si lo juntamos, de pronto... Tienes que modificar muchísimas cosas. Te pueden dar leches por todos lados. No, porque te pueden dar leches por cualquier cosa y dices, ¿y ahora cómo salgo de este embrollo, no? O sea, bueno, y luego también por un tema de posicionamiento, ¿no? Que quede claro con lo que he dicho, ¿no? Que hay un ecosistema que, o sea, el objetivo principal es conseguir captar traders buenos y que esos traders buenos vivan. O sea, no que vivan o que ganen mucho dinero, todo el dinero que puedan vía inversores, ¿no? Ese es el objetivo de ambos lados. Déjame que te voy a hacer una pregunta porque viene a colación de esto que estás comentando, de un seguidor que por Discord, Américo, que... A ver, ha hecho una pregunta bastante larga. Voy a intentar resumirla o sintetizarla. Porque decía, he visto que en Darwinex es cuenta real, mandan las órdenes a mercado, y en Darwinex Cero, que tiene ejecución real, es decir, que la cuenta virtual está alojada en un servidor real, no mandan la operación a mercado. Evidentemente, es una cuenta virtual. Entonces decía... si no te están mandando a mercado, si es virtual, siempre decís que es un win-win porque vosotros buscáis traders ganadores. Dice, pero si no te están mandando las órdenes a mercado, no es un win-win. Es decir, a ellos lo que les interesa... Pero dices en cero. Sí, claro. Entonces decía, si no mandan las órdenes a mercado, una cuenta demo, lo que le interesa es que pierdas para que sigas pagando la cuota mensual. Sí. Yo ya sé la respuesta a esto, pero... Bueno, a ver, es una respuesta... yo la puedo dar y esta respuesta se debería acompañar con números, ¿vale? Para que la gente lo entienda bien, ¿vale? Porque tiene más complejidad de lo que parece. Mira, nosotros dijimos claramente, o sea, que es que no nos escondemos. Mira, las asignaciones de Silver no son reales, ¿vale? O sea, tú lo que haces es... O sea, primero que da igual lo que haya en la cuenta de trading, porque la cuenta de trading es ficticia, obviamente. ¿Cómo vamos a meter 100.000 euros ahí que vaya a mercado? O sea, no tiene ni pies ni cabeza, o sea, por 38 euros al mes. O sea, y nunca hemos dicho eso. Decimos que lo que estamos diciendo es, o sea, vamos a ir por pasos. Cuenta de trading virtual con servidor real significa que las condiciones de ejecución de esa cuenta son exactamente las mismas que tuvieras en una cuenta real.
¿vale? Porque en una cuenta demo, o sea, si fuera demo, con un servidor demo, en realidad la ejecución funciona como un videojuego, en el sentido de que no sale nada de tu plata, o sea, tú te instalas el ordenador, la aplicación, y es tu ordenador el que te da los precios de ejecución. ¿Vale? No simula que tú mandas la señal al mercado, ejecuta, no. O sea, todo te lo da tu ordenador. Es un entorno cerrado. ¿Vale? Entonces, la ejecución se produce, tú ves un precio, le das al botón y te da ese precio. Eso es un entorno demo. ¿Vale? Claro, nosotros, para poder certificar un track record y poderlo ofrecer a inversores, necesitamos que ese track record se haya generado en condiciones reales de ejecución. Pese a que sea un entorno demo, en el sentido de que es dinero virtual, aunque sea un dinero virtual, la ejecución tiene que ser lo más real posible, porque si no, ese track record que genere es falso. Claro. ¿Vale? Con lo cual, nosotros tenemos que, para poder ofrecer ese producto a inversores, tenemos que asegurarnos que ese track record se ha desarrollado en un entorno en el que es igual que el real. ¿Vale? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, es irrelevante que ese dinero sea real o no, porque lo que tú ganas es en función de lo que hace el Darwin, no lo que hace la cuenta real. ¿Vale? Con lo cual, podríamos discutir, lo único que podríamos discutir aquí es si la asignación de Darwinia es real o no, que ya te digo yo que no es real. No, pero eso, claro. Vale, entonces, y ahora la gente dirá, joder, pero si no es real, no os interesa que ganen. Que es lo que te está porque se preguntando. supone que estáis perdiendo. Claro, porque es lo que pasa con las cuentas de fondeo, ¿vale? Y aquí es una pregunta que tiene bastante sentido, Alberto. O sea, no te pienses, o sea, tiene bastante enjundia. Porque aquí es cuando ya podemos empezar a hablar de en qué se diferencia DarwinX de las cuentas de fondeo, y hay una diferencia sustancial. Y esta es la que quiero trasladar, ¿vale? Para que esta persona y para todos, porque sí que tiene mucho calado. En una cuenta de fondeo, que es un entorno todo virtual, ¿vale? Todo lo que se produce es virtual. Lo único que es real son los fees que paga, o sea, que paga el cliente, ¿vale? Los que paga el cliente para poder acceder a las pruebas, ¿no? ¿Entiendes, sí. Alberto? Eso es real, es dinero real. Y también es dinero real el dinero que te pagan cuando estás fondeado. Consigue rendimiento. Todo lo demás es falso. ¿Vale? Todo lo demás es falso. Con lo cual, en una cuenta de fondeo, lo que hacen es, ¿mis beneficios qué son? Mis beneficios son lo que gano por lo que me pagan, ¿vale? Los que pagan el fee, y mis pérdidas son lo que pago a los que ganan la cuenta fondeada, ¿vale? Con lo cual, la empresa de fondeo solo gana si lo que pagan los fees es mayor que los que... O sea, es como una mesa cerrada, es un casino. ¿Vale? Los que están pagando el fee son los que financian que puedas pagar. Ganadores, a los Entonces, pocos la ganadores. cuenta de fondeo va a poner siempre va a poner reglas que hagan que en cualquier entorno de mercado y en eventos muy desfavorables para ellos, que siempre ganen más de lo que trincan de los que pagan las pruebas de lo que pagan. ¿Vale? Y cuando digo desfavorable es pues que haya momentos de mucha volatilidad que hacen porque tu fuente de ingresos es estable, es la misma. Tú cobras lo mismo a cada tío, ¿vale? Pero lo que pagas es muy variable en función de lo que pase en el mercado. Con lo cual ellos tienen que ser capaces de poder pagar en cualquier condición de mercado, y eso lo que hacen es que se pongan colchones muy grandes, o sea, que sea tremendamente difícil ganar. O sea, por eso, precisamente porque ellos se tienen que cubrir de que eso suceda, ¿vale? Eso es un entorno totalmente cerrado. Pero ahora vamos a DarwinX. Y aquí es la magia de DarwinX, lo bonito, es que DarwinX no es un entorno cerrado. Cero no es un entorno cerrado. Y te voy a explicar por qué. Tú en Cero, ¿qué ocurre? Entra dinero, por un lado, de los 38 euros que paga la gente. Eso es real. Todo lo demás, las asignaciones de Darwinia son falsas. Las nacionales. Nacionales son falsas. No, es que yo creo que hay un problema ahí con esa palabra. Bueno, pero que quiero que entiendas, pero déjame terminar porque es que no quiero, que es que... Sí. La verdad que es que la diferencia es bastante importante y es lo que realmente hace que nosotros seamos disruptores, ¿vale? Claro, pero ¿qué ocurre? Si te das cuenta, en Cero hay dos niveles, está Silver y Gold, ¿vale? Silver, nosotros decimos, nosotros separamos a los clientes entre los que para nosotros no tienen ningún valor para la gestora, que son los clientes que están en Silver. Yo sé que jamás voy a conseguir ganar nada por los clientes de Silver más allá de lo que me paguen ellos de su bolsillo a la entrada, porque están en periodo de aprendizaje, están en periodo de formación, en periodo de crear un track record.
En cambio, los clientes que llegan a Gold son clientes que nosotros ya consideramos que son con los que podemos llegar a ganar dinero con dinero real de inversores, vía la gestora y con dinero real de inversores vía el brokeraje. Porque nosotros, la ejecución del dinero real de inversores, obviamente, tiene que estar cubierta y tenemos que mandar el dinero al mercado y hay una intermediación, que ganamos muy poco porque vamos prácticamente a coste, pero aún así ganamos, ¿vale? Entonces, claro, nosotros que tenemos 120 millones bueno, no sé cuánto dinero hay ahora, creo que hay 98 millones de dinero real, hay 120 millones entre Darwin y demás, hay 130 o 140 millones, pero lo que es dinero real hay 100 millones ahora mismo en Darwinex. Claro, nosotros con esos 100 millones, ¿qué necesitamos para tener esos 100 millones y ganar un montón de dinero con esos 100 millones, Alberto? Muy sencillo. Necesitamos traders buenos. Necesitamos traders en Gold. THA, JTL, segregado, además, que hay alguna hora que está un poco mala racha, pero todos ellos están en Gold, cumplen las condiciones de Gold. ¿Vale? Con lo cual, Cero, ¿qué es lo que hace? Cero hace lo siguiente. El modelo de negocio, porque recordad que son dos empresas separadas. Cero y Darwinex. Cero lo que dice es, yo cobro de los 78 euros, monto una plataforma, o sea, monto unos incentivos para que la gente quiera progresar y crear un track record, porque a mí lo que me interesa es conseguir que de estos clientes alguno llegue a Gold. Y cuando llegue a Gold, le voy a decir a Darwinex, se lo voy a presentar a Darwinex, a este trader, y Darwinex me va a pagar. Porque Darwinex va a ganar, el que va a ganar dinero con ese trader no es Cero. Cero, con ese trader, de hecho, va a perder. Porque le va a tener que pagar los performance fees de Gold. O sea, y con los 38 euros ya os digo que no pagas Gold. Pero claro, el ecosistema Darwinex se forra con un tío que está en Gold. Se forra. Pero por varios motivos. Se forra por la inversión directa de los inversores, pero se forra porque genera casos de éxito que hace que otros traders quieran abrir cuenta en Darwinex. O sea, si nosotros no tuviéramos gente en Gold, o sea, la esencia de Darwinex es que hay traders buenos. Es lo que valida todo. Con lo cual, el Cero no es una cuenta de fondeo. Cero lo que tiene es, cobra de los 38 euros, paga los performance fees de Darwinia, pero cobra de Darwinex una pasta por cada tío que consigue llegar a Gold. Y eso es lo que le permite a Gold, o sea, lo que permite a Cero ser tan competitivo en las asignaciones. Por eso no vais a ver unas asignaciones que el beneficio el retorno riesgo que te genera, el retorno coste que te generan es infinitamente superior en Cero, entre otras cosas porque si tú puedes convertirte, o sea, la realidad es que tú puedes convertirte en THA en Cero. O sea, tú puedes por 38 euros, ya, sí, pero la realidad es esta. No voy a irme a THA. Tú puedes gestionar 1 millón de euros. Un millón de euros desde Cero. Y ese millón de euros es real. Claro, y con ese dinero, Darwinex, pero es dinero que gana Darwinex. Entonces Darwinex dice, toma, a la empresa matriz, que es Cero, le dice, toma. Entonces, claro, con esto lo que quiero deciros es que la voluntad de montar Cero es, por un lado... Sigue estando alineada con... Hombre, claro, totalmente. Con la misma filosofía de Darwinex. Pero es que en Darwinex pasa lo mismo. En Darwinia también es ficticio. Nosotros, para que os hagáis una idea, a nosotros Darwinia, no sé, nos puede costar, lo vemos con un coste de marketing. Nosotros, cuanto más clientes tenemos, más subimos Darwinia. Pero como tenemos un motor de riesgo, sabemos perfectamente el coste de Darwinia y vemos si nos encaja en nuestro modelo para ser atractivos para traders que al final van a hacer que yo pueda luego traer inversión real o traer más traders, ¿no? Y es una cantidad ridícula para el impacto que tiene el negocio. Con lo cual, lo que para nosotros, con lo que quiero decir a este compañero, o sea, que por resumir, porque parece, estaría muy bien enseñarlo con números, lo que pasa es que también sería dar pistas a la competencia y es de las típicas cosas que no me atrevo, ¿no? Pero sí que hay una cosa que os puedo decir, mirad, de los 38 euros que pagáis, la mayoría de los países pagan un 20% de IVA, con lo cual a nosotros nos quedan 32 de media, o sea, de media 33, ¿vale? Silver más o menos nos cuesta depende de la volatilidad que pueda haber, ¿vale? Pero nos cuesta entre 10 y 12 euros. ¿Vale? Pagar los performance fees. Con lo cual ya, ¡pum! O sea, y dices, bueno, pues ya ganas dinero. Y dices, no, ojo, tengo que pagar Gold, ¿vale? Y Gold resulta que me cuesta 16 pavos. ¿Te quedan 4? No, y con esos 4 tengo que pagar plataformas de pago, Prime XM,
o sea, afiliados. Sí. O sea, lo que quiere decir es que Cero está montado de tal manera que Cero financia solo Silver. O sea, Silver lo financia Cero. Gold lo financia Darwinex. Y por eso os digo que nadie os va a dar tanto por 38 euros. Es imposible, porque nuestro ecosistema es abierto. ¿Entendéis? Sí, pero digo porque lo veáis conceptualmente. Porque, Alberto, o sea, muchas veces las cosas no hay que irse al número para entenderlas. Si yo te digo que las cuentas de fondeo es un entorno cerrado, que no pueden permitirse que sus clientes ganen más de lo que pierden, hace que no sea un juego. Se ha quedado pillado. Vamos a intentar recuperarlo. Javier, ¿tú me escuchas? Porque se ha quedado pillado tanto imagen como sonido. Creo que ahora te escucho, pero la imagen sigue... Vale, ahora. Wow. Ahora. Que digo que no hace falta irse tanto a los números tampoco, que conceptualmente se entiende, ¿me oís, no? ¿Se entiende conceptualmente lo que digo o no? O sea, que es que yo a veces, claro, me flipo, lo veo muy claro, Sí, pero me cuesta mucho explicarlo. O sea, Darwinex es un entorno abierto. Hay Darwinex en su conjunto y parte de Darwinex es Cero. Cero es piénsalo como si fuera un scouter de traders para Darwinex. Si no consigue encontrar ningún imagínate que Cero no consigue que nadie llegue a Gold. Gana ¿Qué dinero. ocurriría? Gana dinero porque son los 34 que hemos dicho sin IVA, menos los 12, menos lo que paga pues igual gana 17 euros por cliente, ¿no? Pero si va a cero, tampoco lo paga él, lo paga Darwinex, lo paga la empresa, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es lo que gana Cero? Cero, claro, Cero gana siempre 16 o 17 euros por usuario, gana la mitad, pero porque es otro el que está pagando Gold, ¿entendéis? Con lo cual, lo que quiero decir que por 38 euros tenéis un producto que es gratis porque te lo está financiando una gestora que está buscando traders buenos. Esa es la realidad. Si eres malo, o sea, si no llegas a Gold, la empresa gana contigo. Si llegas a Gold, tú ganas junto con la empresa. Bueno, a ver, tú haces ganar a la empresa. Claro, la idea es ir evolucionando con el tiempo. Al principio, si consigue llegar, o sea, si conseguir traer a traders principiantes que lo que quieren o lo que buscan es ese entorno de seguridad, de ejecución real, con la pero posibilidad sobre todo le estás dando una realidad. O sea, nosotros lo que decimos y lo que hacemos es que es coherente. ¿Entiendes? Entonces, por eso vosotros decís, oye, pues yo empiezo aquí y sé lo que me está diciendo es creíble y sé lo que tengo que conseguir para poder conseguir la situación y todo lo que me dicen es cierto y coherente con la visión de lo que plantean hacer. Y como os digo, o sea, Cero gana 16, 17 euros al mes por usuario. Eso es lo que gana. Pero el usuario recibe a cambio las mayores asignaciones porque se lo puede permitir Darwinex porque es un entorno abierto. Hay dinero real de inversores. Hay 100 millones de inversión real. ¿Entiendes? Quería preguntarte, bueno, yo creo que queda bastante claro que... No lo sé, pero si no que pregunte la gente a mí, para mí esto es importante, ¿eh? O sea, si la gente, no sé, que está escuchando, considera que no aquí hay muchísimas preguntas, ¿eh? Bueno, por eso, pues, que no les convenzo, pues, o que no lo entienden. O sea, que si no les convenzo, no lo voy a igualar, pero ya igual que es imposible, pero sí que quiero decir que estamos totalmente alineados en esto. A Darwinex, si todo el mundo llegase a Gold, si todos los que estáis aquí llegase a Gold, Cero pagaría una pasta, pero es que Darwinex se forraría. No, claro, ese es el escenario idóneo. Claro, el escenario idóneo de nosotros es que todo el mundo llega a Gold. Que no tengáis, chicos, que pagar la cuota. Lo de Gapete. O sea, esto para nosotros es, o sea, vamos, maravilloso. Que no pasa. Que no va a pasar. Déjame, porque aquí hay un montón de preguntas, chicos. Ahora después iré subiendo el chat, ¿vale? Y iremos leyendo todo, pero yo todavía hay un par de cosas que quiero hablar con Javier. Precisamente después de haber dejado claro que los intereses de Darwinex y Darwinex Cero están alineados y los de los traders y los inversores también, a la pregunta que hacía el seguidor, estoy pensando yo que cuando la gente llegue cuando haya traders buenos, que lo hay ya, muy buenos en la plataforma, en Cero, cuando lleguen a Gold, ¿cómo crees que va a recibir eso el posible inversor, el potencial inversor? Cuando se le diga, oye, mira, no, pero es que este trader gestor, está invirtiendo o está tradeando desde una cuenta virtual.
¿Crees que va a tener ver, la misma yo- repercusión yo- que yo- cuando está en cuenta Yo real? te voy a decir lo que le diría al inversor y otra cosa es lo que pueda pensar él, ¿vale? Precisamente nosotros, cuando hacemos la separación esta de los niveles, nosotros consideramos que llegar a Gold es igual de difícil con una cuenta real que una cuenta virtual. O sea, eso es lo que yo pienso. Me puedo equivocar, ¿eh? Me puedo equivocar, pero yo es lo que le diría a un inversor. Dicho esto, yo a los inversores en general les digo que esperen 2 años hasta invertir en un trader, ¿vale? O sea, por otro lado, al inversor, obviamente le vamos a decir que ese trader está operando desde una cuenta de cero, con lo cual sabe que no está está operando desde una cuenta virtual bajo suscripción, digamos. Que no tiene capital suyo propio. Sí. ¿No? O sea, entonces, al final, yo le puedo contar lo que quiera al inversor, pero es el inversor el que con su dinero optará por hacer lo que quiera, ¿no? Yo creo que sí que habrá un periodo de escepticismo, que no sé cuánto tiempo durará, y espero que, o sea, que se demuestre, o sea, intentaremos nosotros demostrar que los comportamientos de estrategias, una vez alcanzado Gold, sean virtuales o no, pues que se comportan igual. Si no se comportan igual, pues obviamente, pues igual sí que toman medidas también, exigiendo que igual que en Gold tienes que irte a Darwin, no lo sé, o sea, pero que no lo planteo, o sea, yo ahora mismo no me lo planteo que suceda, o sea, me cuesta verlo, la verdad. O sea, yo veo una estrategia que lleva 4 años ganando en cero, bueno, o sea, 2 años ganando en cero, yo mismo le voy a meter dinero. Con un año si yo soy escéptico de invertir con un año en cualquier estrategia, o sea, sea real o ahora mismo en Darwinex, pero con 2 años. Yo personalmente sí lo haré, pero entiendo que la gente pueda ser escéptica al principio, hasta que vea un poco qué dinámicas se producen. Que también pienso que mucha gente que está en cero, a ver, si tú llegas a Gold, lo normal es que has ganado ya mucha pasta en management, en performance fees, de cero. O sea, yo sí me creo que una persona que llega a Gold, pues haya ganado 3.000 o 4.000 euros en performance fees, que quizás dice, oye, pues voy a aprovechar este dinero para abrir una cuenta en Darwinex, ¿no? Para dar esa tranquilidad al inversor. Es que, a ver, yo lo que haría, si pensase que el inversor va a hacer eso, pero tampoco creo que lo tenga que hacer. O sea, es decir, yo lo haría, yo siempre me pongo en mi posición y de verdad que no quiero condicionar a nadie. Yo lo haría, yo sí creería que una estrategia de 2 años ganada en una cuenta virtual lo haría, pero que cada uno es libre de pensar lo que quiera, la verdad, Alberto. Todos vamos a aprender. Lo bonito de esto es que vamos a aprender todos juntos. Yo iba a comentar que creo que sucederá algo como una especie de bola de nieve. Cuando alguien se atreva a meter dinero a ese Darwin, evidentemente será porque lleva mucho tiempo de histórico, de track record, sí. y no va a meterá poquito, ¿no? A ver cómo funciona, a ver qué tal, y poco a poco irá la gente... Fíjate una cosa, Alberto, también sucede una cosa ahora en Darwinex, que hay cuentas migradas en Darwinex. Y también eso genera escepticismo. Y nos han dado muchas leches por ahí. En clásico, ¿no? En clásico, ¿no? Sí. Pero al final es un poco lo mismo. Dice, oye, esta cuenta ¿dónde viene? Yo no voy a invertir en migradas. Y luego te encuentras que el 90% de los traders buenos que hay en Darwinex, o sea, con más asignación, son migrados, ¿no? Y dices, bueno, sí, ha habido muchos que la han liado y otros muchos que son los que realmente están acaparando la inversión, ¿no? O sea, yo creo que lo que tiene sentido, como digo, o sea, me cuesta creer que si bates al mercado durante 2 años haciendo un montón de trades y demás, que eso sea suerte, que te diga. O sea, no, es más, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo. Sí, pero el tiempo lo dirá, ¿eh? O sea, no lo sé. Hay una cosa que no he mencionado, ¿eh? Porque sí que quiero... lo he dicho en algún sitio ya, pero pues hay gente aquí que no lo ha escuchado en otros sitios, en otros foros. O sea, cuando hagamos esa integración en Darwinex, claro, no pagas 38 euros, ¿vale? En Darwinex es gratis. Lo que sí que exigimos es que la cuenta sea de tamaño mínimo de 1.000 euros. ¿Vale? Bueno, creo que son $1.000. Ahora, sí, 1.000 euros. O sea, me parece que son $1.000, pero es a lo largo de toda la competición. De todo el transcurso del mes. Eso es. Sí. ¿Por qué? Obviamente, pues porque nosotros... Hay varios motivos. Uno, que, te voy a poner un ejemplo. Si pusiéramos que se puede operar desde una cuenta de 50 euros, o sea, que hay gente que lo hace, que sorprendería la cantidad de gente que opera con cuentas de 50 euros en Darwinex, ¿eh? Joder, pero es que eso... Sí, pero sorprendería. O sea, para meterse en Darwinia y demás, hay bastantes. A ver, obviamente nosotros tenemos que ganar dinero. O sea, claro, imagínate, yo sí lanzo Darwinia, espera, si yo lanzo Darwinia y no ponemos ningún límite, o sea, estaríamos poniendo ahí un mensaje de
abriros todo el mundo por cuentas de 50 euros, operando, pues puedes ganar. Y me roba el dinero, ¿no? También. Porque... Claro, o sea, hasta cierto punto, claro, nosotros ganamos con ciertas exigencias. Por otro lado, es que hay otro motivo que sí que tiene más razón de ser fundamental, que es, claro, que si yo permito eso, pues no ponen ningún límite, se te meten 20 tíos con cuenta, o sea, un tío mete 20 estrategias de 50 euros, ¿no? Que en Darwin sí que puedes tener más de una cuenta en cada usuario, ¿no? En Cero no, precisamente por esto que te estoy diciendo, lo mismo, ¿no? O sea, queremos que cada uno tenga una oportunidad y que se esfuerce en esa oportunidad, ¿vale? Sí que Cero igual eventualmente permitiremos que alguien meta más, pero tiene que estar justificado. O sea, no dejaremos abiertamente que cualquiera pueda tener 2 cuentas en Cero. Eso ya os lo garantizo que no. Ha habido mucho debate en torno a esto, precisamente porque como la orientación es, yo ya te lo he dicho, ¿no? Quiero que sea para la gente que está comenzando. Oye, el que está comenzando se tiene que esforzar en hacerlo bien en una cuenta, ¿no? O sea, no en cerrar y abrir, cerrar y abrir cuentas, claro. Claro, y al final se va a gastar también un montón de pasta, porque dice, pues me abro 4 cuentas, pago 120 euros y nosotros podríamos haber puesto 0, o sea, que estas son otras cosas. Nosotros 0 podríamos haber hecho. Y ganar ahí, de verdad. Claro, no. A mí me dice todo el mundo, ¿por qué haces 4 planes? De 38, 58, 100 y 150 euros al mes. Digo, porque va en contra de lo que queremos hacer. Porque es que. Pues aquí, chicos. Y lo pide la gente. Pero es que. A ver, si yo veo que al final igual tengo que ceder, pero lo pide mucha gente, pero no es algo. Fijaros, es curioso, ¿no? Fijaros que en cualquier otro sitio te ofrecen 16.000 tipos de opciones, de tal, que te marean. No, aquí es una porque está muy claro a quién va dirigido. Que el que no tiene dinero no puede gastar mucha pasta. Y el que tiene poco conocimiento tampoco debe gastar mucha pasta. Exacto. Voy aquí a rectificar porque en el directo que hicimos el miércoles yo comenté que sí que se podrían tener más de una cuenta en Cero. No. Ahora mismo está diciendo Javier que no, ¿vale? O sea que yo rectifico ahí. No se puede hoy, o sea, como digo, y más adelante pues podemos hacer excepciones. Pues gente que te diga, oye, que estoy en Estados Unidos y no puedo abrir una cuenta en Darwinex. Y tengo 2 trarrecos aquí muy buenos. Pues vale, pues sí. Pues, ese tío, pues obviamente dirás, bienvenido. Ok. Vale, vamos a seguir comentando un poquito más la actualización, porque hay también eliminación de equity mínimo, que esto yo lo he comentado un montón de... Es de lo que acabo de decir, sí. Un montón de veces en el... Que es un pelotazo, o sea, es un pelotazo, ¿eh? O sea, que ahora mismo con 1.000 euros, no sé qué asignación consigues, máxima, pero creo que el mayor multiplicador, ¿cuál es? 25 veces, creo, ¿no? O sea, consigues... O sea, si tú tienes 1.000 euros de equity que das primero en Darwinex, creo que consigues 25.000 euros de asignación o 30.000 euros de asignación, en vez de medio millón. No, ahora con 1.000 euros, pues, o sea, no hay equity mínimo. O sea, ponemos a toda la asignación. A toda la asignación. Es muy importante esto porque... Es un pelotazo. Nos cuesta un montón de pasta, ya lo digo. O sea, para mí que tengo una cuenta pequeña, una cuenta real pequeña en Darwinex, era algo que me preocupaba. Si en algún momento llegaba a conseguir asignación, que no me diese ese equity mínimo para recibirla toda. Y te quedas, claro, como después de aquí luchando por asignación. Claro. Entonces, la idea, ¿por qué hemos puesto 1.000 euros? Pues lo digo muy, muy claro, porque nosotros con una cuenta de 1.000 euros en el broker más o menos ganamos eso, 20 euros. O 18 euros. O sea, que es lo que ganamos por 0. Más cosas, Javier. Que todo tiene su sentido. O sea, que quiero que entendáis las cosas, pero fíjate lo transparente que soy. O sea, que es que me da igual. O sea, que no sé. Eliminación de criterios y atributos. Bueno, eso es un tema, pero eso no viene ahora, ¿eh? O sea, eso es un tema... ¿No viene con la integración? No viene con la integración. No viene con la integración. Yo creía que sí. No, que cuando... Cero no existen los atributos. O sea, ahora cuando lo integremos... directamente, claro. Eso es, lo que va a ocurrir es que cuando integremos, durante bastante tiempo, es lo que lo he comentado al principio, el cliente que esté en Cero verá los Darwins de Darwinex en el formato de Cero. Ajá. O sea, tú no te llevará, o sea, tú estás en Cero, pinchas en un Darwin de Silver que pertenece a Darwinex y te mantiene dentro de la plataforma de Cero, pero te muestra ese Darwin, por ejemplo, a THA te lo va a mostrar en el formato de Cero, ¿vale? Con las estadísticas de Cero. En cambio, si tú estás en Darwinex y pinchas en un Darwin de Cero, vas a ver los atributos de esa... Vale, para los que ya manejamos Darwin, eso mola.
Claro, o sea, pues por ejemplo, igual dices, quiero ver mis atributos. Tú estás en cero y quieres ver tus atributos, pues te lo veas en DarwinX y te buscas en DarwinX y te ves tus atributos. Eso es Ok, como va a bueno, ser pues cuando lancemos, pero porque no nos dio tiempo, o sea, la realidad es que nos hubiese gustado que introducir lo que llevamos trabajando ya un año en DarwinX, que es la nueva plataforma de inversores. Que no sí, esa elimina que... los atributos tampoco, ¿eh? Que no los elimina. O sea, por cierto, lo que pasa es que les va a dar menos peso, ¿vale? Ahora tú te metes en DarwinX, en un Darwin, y te encuentras ahí un montón, parece que estás viendo como un cuadro de mandos de un avión, que dices, madre mía, o sea, ¿qué es esto? ¿Sabes? Total. Entonces los inversores que no son traders dicen, Se esto no es pierden. para mí, no es para mí. O sea, esto es una fricada absoluta, ¿no? Aquí y es verdad, o sea, yo lo veo también bastante fricada y yo creo que hasta pero también hay que pensar de dónde veníamos, porque era así, pero bueno. El hecho cierto es que los atributos sí los vamos a mantener, pero le vamos a dar otra orientación y va a tener otra cosa. Y eso ya lo hablaremos, pero sí que la principal novedad es que estamos haciendo un esfuerzo. Habéis visto que en DarwinX te permite escribir puedes hacer una descripción de tu estrategia, ¿verdad? Pues Puedes sí, escribir y aparece visible, ¿no? Como que en cero no os habéis dado cuenta, no. sí. Y eso es porque Yo... estamos haciendo el esfuerzo de ser capaces de que nosotros mismos describir la estrategia. Ah, Sin qué que. bueno. Sí. Entonces, o sea, eso es. Entonces, Hostia, pero eso... describirla para que un inversor que no tenga ni idea de trading entienda qué cojones, o sea, es esto de Darwin, ¿no? Cómo ser capaz de entender el universo o las terminologías de los traders en otro formato, ¿vale? En un formato más descriptivo, como si fuera ChatGPT que te está escribiendo ahí, ¿sabes? Pero no como eso. Esto era también el tema de las etiquetas que ibais a Eso añadir es, nuevas y sí, demás. eso es. Entonces, por ejemplo, pues mola porque te irá, por ejemplo, tú tienes un portfolio de Darwins y el hecho, o sea, la gente mira la correlación no es un indicador de que se vaya a correlacionar. O sea, de hecho, el problema que ocurre con los Darwins Lo es que quería se comentar correlacionan también. siempre cuando menos se tiene que correlacionar. O sea, cuando las cosas van mal, ¡pum!, todos a la vez. ¿Vale? Entonces, no es un indicador de correlación el hecho de que no se hayan correlacionado en el pasado. Es mucho más predictivo para evitar que se correlacionen, es mucho más predictivo que operen en horarios distintos o que operen de forma distinta. Entonces, pues en base a las etiquetas, pues tú te metes en tu portfolio y te dice, tienes mucho peso en este tipo de Darwins o tienes poco peso en este tipo de otro Darwins. Y dices, ostras, pues voy a hacer un rebalanceo, voy a buscar Darwins que cumplan esta etiqueta porque me van a equilibrar el portfolio, ¿no? Qué bueno. Mola, ¿eh? Qué bueno, sí, sí, Pero sí. lo que Sí, sí, pasa. sí, porque todo esto va con el comentario que yo te hacía al principio, que como que Darwin está muy enfocado a traders, pero no tanto a inversores. O sea, esto le da Claro. un... Hombre, a ver, lo cierto es que es, a ver, yo te diría, o sea, ¿cómo decirte? No es que nosotros somos que la esencia de Darwin son los traders. La esencia. O sea, sin traders no hay nada. ¿Vale? Y te lo he demostrado con el ejercicio que te he dicho. El trader está perdiendo y te valora con un 9. El inversor está ganando y te valora con un 7. ¿Vale? Entonces, lo que te está diciendo es que tú a que tienes que, o sea, con el que realmente tienes que cuidar es al trader. El otro, si no gana, se va a ir. ¿Vale? Entonces, tú tienes que estar buscando una manera de que los traders buenos quieran estar contigo. Porque lo demás viene solo. O sea, si el inversor gana, se queda. Si el inversor pierde, se va. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que pasa es que sí que tienes que conseguir que el inversor gane. Entonces, claro, nosotros, ¿cómo consigues que el inversor gane? Pues, obviamente, a base de aprendizaje de todo lo que hemos aprendido, pues vemos pautas en inversores que hay que corregir o que no lo entienden, no saben, no, muchas veces dicen, no sé qué dar sin invertir, me es muy complejo. Todas esas cosas, lo que te están diciendo es que van a perder. ¿No? Entonces tienes que ver qué mecanismos pones para que ganen más. Y si ganan más, al final va a redundar en los traders, ¿no? Pero Exacto. ¿cómo no voy a querer que los inversores ganen, Alberto? O sea, yo no quiero, o sea, es imposible Claro, montar sí, estos sí, negocios sí, que ganen. si ese es vuestro negocio, ¿no? Claro, claro. Es lo que nos hace distintos. Mm. La realidad es que si no tuviéramos inversores, toda esta milonga de cero, de Gold, ya lo he explicado, no podríamos financiar Gold. Ya lo he explicado. O sea, si no existe, fijaros,
Si tuviéramos que montar una cuenta de fondeo, ahora te voy a poner un ejemplo para que igual la gente lo entienda también. Si yo tuviera que montar una cuenta de fondeo sin tener DarwinX, ¿vale? Imagínate que no existe DarwinX y yo monto DarwinX 0, DarwinX 0 solamente tendría Silver. Porque es un entorno cerrado. Entonces no podría ofrecer Gold. O a lo mejor no podría ofrecer Gold porque no tendría. Pasa Gold, pero paga más, ¿no? Pero mucho más. Porque el Gold cuesta una pasta. Es que no sabéis lo que cuesta. Cuesta una pasta. Entonces, mucho más. Entonces, ya. Y la gente no utilizaría. Entonces, a eso me refiero cuando he dicho antes. O sea, DarwinX, tú puedes tener una mínima forma de comparar en términos económicos una cuenta de fondeo con DarwinX Silver. DarwinX Silver, ¿no? Con Silver. O sea, tú dices, digo en términos de retorno-coste. De retorno-coste, aún así, os puedo mostrar que no es así. O sea, es parecido. Yo he hecho números y el retorno-coste de DarwinX 0 con Silver es parecido a una cuenta de fondo en la que te gastas 38 pavos. Vas a recibir, de media, es algo similar. Obviamente la experiencia es muy distinta, ¿vale? La cuenta de fondo te está diciendo que estás quemando cuentas sin parar, no tienes manera ninguna de demostrar que eres buen trader. O sea, no ganas nada en el camino. O sea, el 0, además, estás ganando asignaciones, pero ¿qué estás ganando además? Digo en Silver, estás ganando track record. Estás ganando confianza. Estás ganando posibilidad de convencer a otros para que inviertan en ti. O sea, es otra cosa. ¿Vale? Operas sin ningún tipo de restricción. O sea, es otra cosa, ¿vale? Pero en términos económicos, como digo, cuando dicen, no, es que Darwin, yo es que lo veo en los comentarios, ¿no? La gente dice, no, es que Darwin es 0, es que es muy caro, no, pagan el 15%, es que el otro me paga el 80%. Y yo, chicos, de verdad, o sea, os lo juro, es que creedme, cualquier cuenta de fondeo es equivalente a Silver. Y Darwin 0 te está dando Silver más Gold más posibilidad de captar inversión. O sea, entonces, es que te están dando un huevo más. Pero es que, ¿sabes qué pasa, Javier? Que solo ven el primer mes. Claro, pero entonces, por eso no es para ti. Esta claro, gente por eso, que dice, para mí no, eso es que tal empresa te paga recreacional. el 80%. Alberto, está viendo recreacional. El primer mes. Trader recreacional. Total. O sea, para trader recreacional, yo creo que las cuentas de fondeo, pues, a ver, creo que es una. O sea, prefiero, ya lo puedo demostrar, luego os lo demuestro también si queréis. Si tú eres recreacional y quieres ir a eso, os lo enseño ahora con datos que es infinitamente mejor meter pasta en un broker de 200-1 y meter una estrategia aleatoria a muerte a 200-1 de apalancamiento. Ponlo si quieres. Bueno, pero ahora lo pongo si queréis, pero o sea, ahora lo enseño, pero que es que luego la gente dirá qué dice, pero os digo, mira, si eres trader serio, tienes que ir a DarwinX 0 o DarwinX. Trader de verdad. Si eres trader recreacional, es infinitamente más el retorno coste que vas a. Los retornos que puedes llegar a obtener son superiores en un broker con 200-1 que las cuentas de fondeo. Suena duro lo que estoy diciendo, pero es que es la puta realidad. Ojo, os lo puedo enseñar, ¿eh? Si yo lo enseño. Con eso, porque antes quería hacer un comentario que al final se me ha pasado. Voy a aprovechar ahora. Dices, los traders ganadores de las cuentas de fondeo son pagados por todos los perdedores. Sí. Eso sí te pagan. Bueno, que ya sabemos. Que ya sabemos todos. Te buscan cualquier excusa, claro. Es que además hay una cosa muy perversa en esto. Que tampoco lo he dicho las cuentas de fondeo. Fíjate lo perverso que es, ¿eh? Y es que tú como empresa, como empresario, tienes el incentivo de poner las mejores condiciones y eventualmente no pagar. O sea, hacer una bola y eventualmente no pagar. O sea, es un Ponzi que te cagas. O sea, si yo tengo pasta, si la tuviera, yo soy capaz de hacer una cuenta de fondeo que digas, ostras, estos tíos lo parten, o sea, el retorno es tan brutal que me cojo todo sabiendo que es falso, empiezo a pagar con inversión a todos aquellos que van ganando, pese a estar perdiendo, hasta que voy haciendo una bolsa y al final dejo de pagar. O sea, porque un mes, o sea, si yo crezco muy fuerte en 2 meses, yo todos esos 2 meses ya digo, con eso que he ganado ya, lo que he captado en estos 2 meses, ya no voy a dar absolutamente nada más. Zasca, me piro, no regulado, no pasa absolutamente nada. Sí, dentro de 3 meses monta otra y ya está. Sí, pero que no te van a decir nada, ¿eh? No, lo que has dicho, no te van a decir nada.
claro, claro. Puedes aludir que he quebrado, que ha habido un tío aquí que le tengo que pagar un montón de pasta, que puede ser tu primo. Quería comentar también... O sea, digo, oye, primo, toma, te doy una cuenta que vas a ganar hasta la camisa. Claro, y te Y pago. te voy a pagar todo a ti y luego entre tú y yo nos vamos. O sea, flip. O sea, que es que es poca broma, el tema, O sea, que es que yo os lo digo, que es que me parece tan ridículo el tema de las cuotas de fondeo que me da pena, tío. O sea, no, pero como digo, si tú eres recreacional, os lo voy a demostrar. Si tú eres recreacional, es infinitamente mejor ir a un broker. Si eres un trader bueno, obviamente también es infinitamente mejor ir a un broker. O sea, pero ya que de paso, pues te vas a dar un es porque además puedes ganar capital. Yo lo que digo, Alberto, una cosa que puse en Twitter el otro día y es la puta realidad. Tuve una inspiración y es que lo pienso firmemente. Mira, y dije, o sea, que las cuotas de fondeo, o sea, lo que han conseguido es que han conseguido que la gente piense que le están dando el 80% de lo que invierten sobre ellos, ¿no? Lo que le están dando, cuando realmente le están quitando un 20% de lo que les ofrece un broker de 200 a 1. Y eso, que tiene, o sea, que parece como este tío se ha vuelto loco, es lo que se puede manifestar con números. Es peor que un broker de 200 a 1. Entonces, pero es que el broker además está regulado. O sea, Sí, te es está dando terrible. esa garantía. Sí. Y lo otro no. Claro. Javier, quería comentar también porque hacía que de hecho ahora mismo acaba de escribir el tema de la correlación. Sí. Bueno, preguntaban en primer lugar, preguntaban qué es lo que se tiene en cuenta para medir esa correlación, Sí. grosso modo, por lo menos. Sí. Y luego, claro, planteaba que esto me ha parecido interesante. Planteaba que Darwin X0, tal y como está planteado al tema de partners, afiliados y demás, Sí. estáis trabajando con academias Sí. que enseñan a lo mejor 1, 2, 3 estrategias. Sí. Toda esa gente que entre en cero, que van a estar Sí. operando con la misma estrategia. Claro. Pues, a ver. Eso, o sea, quiero decir, eso es Eso, obviamente, sacar o sea, esto codos. partamos. Si es que, voy a ser súper transparente en esto. O sea, imagínate, Alberto, ¿estáis de acuerdo conmigo que hay que poner un criterio de correlación, ¿no? ¿O no? Sí, sí, total. Vale, entonces no lo Totalmente. explico, vale. Pues hay que poner un criterio de correlación porque nosotros, si no, se nos puede llenar un montón de gente que se pone largo en el Nasdaq y deja ahí eso durante 6 meses y se llevan todos los premios y dejan a todos los demás que sí que están haciendo una estrategia, joder, que una estrategia que está intentando bater el mercado, sacar alfa, ¿vale? Pues se quedarían sin premio, ¿vale? Entonces eso no tiene sentido. No tiene sentido. Bueno, y luego Entonces aparte nosotros... también por el lado de los inversores, ¿no? Una vez que Bueno, llevas todos claro, los sí, codos o y sea, demás. claro, porque es que estás creando unos incentivos malos. Entonces hay que poner un criterio de correlación. O que hay un tío, hay un EA y vende el EA a 1000 tíos y lo meten ahí en cero y se llevan todos el premio. No tiene sentido. Cuando tú estás buscando estrategias genuinas y ganadoras de verdad, ¿no? Entonces, o sea, hay que hacerlo. Entonces, la correlación, el ejemplo que ha dicho es cierto. O sea, es que tú, a ver, yo no creo que si te enseñan a operar en una academia, no creo que te digan compra aquí y vende aquí y que todo el mundo lo clave. O sea, te darán unas pautas y tú, o sea, el trading, o sea, yo digo, por ejemplo, el análisis técnico, yo digo, para mí son como las matemáticas, ¿vale? O sea, es la base y te pueden enseñar análisis técnico, pero tú luego las matemáticas o ese análisis técnico lo vas a usar de forma distinta que los demás. O sea, me cuesta mucho creer que se correlacionen. No somos tan exigentes en términos de correlación, ¿vale? A diferencia de Darwin, es que se mide un mes, aquí ya cogemos 3 meses, ¿vale? Y el criterio de correlación que hay puesto oficialmente publicado son 0,85, que te excluye, pero ahora está en 0,95, ¿vale? O sea, ¿por qué está en 0,95? Porque queremos evitar precisamente que pase eso, que haya mucha gente que esté pagando y no participe, ¿no? Hasta que no veamos un poco qué hacer con eso, qué tratar con eso, lo vamos a dejar en 0,95. No es tan importante ahora, o sea, no vemos, o sea, si pronto vemos que entra un montón de listos haciendo esto que te he dicho, pues igual sí que actuamos, pero precisamente oficialmente está protegido a 0,85 para protegernos de eso, ¿no? Pero sí que yo eventualmente lo que estoy pensando, pero tardará, es que si estás correlacionado, es que probablemente es que te demos el siguiente suscripción gratis. Esa es un poco mi idea.
¿vale? O sea, porque si no, claro, dices, joder, es que estoy aquí no para estar correlacionado y no hay manera de entrar. Claro, es que... Entonces lo que yo no quiero es claro, que puede ocurrir que tengas una correlación eventualmente alta con alguien, porque si hay un montón de traders, imagínate que hay 100.000 cuentas, ¿no? Es imposible que tú no te correlaciones con alguno, es que es imposible. Y eso no significa que las dos no sean genuinas. Entonces yo estaba pensando, en Darwinest te da un poco igual, porque dices, oye, en Darwinest no estás pagando, en realidad estás ganando con tu propio capital, es una cuenta real, con lo cual no es tan importante que te excluyan de Darwinia, ¿no? Pero en cero, que estás pagando 38 pavos, pues entiendo que te puede picar un poco más. Cosa que, insisto, yo siempre digo que los 38 euros, yo lo digo mucho, no lo estás pagando por la asignación. O sea, no deberías, el que es trader, cuando he dicho la mentalidad de trader y la mentalidad de trader recreacional, y esto que digo tiene bastante trasfondo también. El trader recreacional ve los 38 euros como un coste. El otro Y que lo tiene que rentabilizar inmediatamente. Sí. El trader y a la persona, al Javier Colón digo Javier Colón porque todos habéis ubicado un poco a quién me refiero, que tenía 25 años, esos 38 euros no los veía como un coste. Los veía como una inversión. ¿Vale? Con lo cual, o sea, como el gimnasio, o sea, sí es un coste, pero por otro lado, o sea, que tú no sé cómo es la condición mínima o una plataforma de trading. La plataforma de trading, hay plataformas de trading que cuestan 20, 30 pavos, los datos de mercado de futuros, que te cuestan 20, 30 pavos. Tú lo ves como un coste, sí, pero lo ves como algo que necesitas para llegar a algo, ¿no? Entonces, claro, aquí la finalidad es, la principal finalidad es que tú consigas adquirir la confianza suficiente en ti mismo para irte a un entorno real con tus 5.000 pavos y que no te tiemble el pulso. Eso es lo que estás pagando por 38 euros. Y esa es la mentalidad que tiene que tener el trader de verdad. Me podéis matar, ¿vale? Pero es lo que pienso, ¿vale? O sea, no lo veis como un coste, de verdad. O sea, entiendo que hay gente que le picará más los 38 euros que a otros. Y lo entiendo perfectamente. ¿Vale? Pero cuando nosotros hemos hecho la evaluación, hemos preguntado a la gente cuánta pasta se han gastado en cursos y te dicen cifras de 3.000, 4.000 euros en cursos. Y eso es un coste. O es una inversión pues yo te diría que creo que es mejor que te gastes 500 pavos en cursos, como mucho, si es que deberías gastarte algo, que no lo sé, yo creo que sí que es bueno. Hay cursos buenos por ahí, ¿vale? O gastarte una cantidad, hay cursos buenos, o sea, y luego depende de qué curso, quieres trading algorítmico más avanzado, pues lo pagas. Perfecto, sí, yo creo que sí que merece la pena. Pero ahí, o sea, no estás pensando, joder, me he gastado 2.000 euros, ahora mi break-even está en menos 2.000. O sea, tengo que gastar, o sea, para rentabilizar esto, a que no lo piensas así. No funciona así eso. Claro, pero no funciona así eso porque es que entonces... Y bueno, pero lo que te voy a decir, porque ya has adquirido un conocimiento. Tú con esos 2.000 euros has adquirido algo. Y tú no estás diciendo... Bueno, es que esto es un debate aparte también, porque esto es como el que va a la universidad, que tú que llegas allí a hacer la primera matrícula del primer año, oye, ¿cuánto me vas a pagar cuando salga de aquí, de la carrera? Claro. ¿Sabes? No, yo eso voy. Y la gente lo paga. Pues esa es la visión. Yo, de verdad, no lo estamos consiguiendo, porque yo lo veo que hay mucha gente que lo piensa así. A mí me encantaría que lo vieran así. Yo he hecho el esfuerzo, o sea, la empresa, no yo. O sea, yo digo yo porque sí que he sido yo el que ha definido los mecanismos de incentivos y demás. Pero la empresa, o sea, Darwin sí que ha hecho un esfuerzo muy grande por ser extremadamente, ¿cómo decir? Barata. O sea, como digo, nosotros ganamos bastante poco con cero. Sí que ganamos mucha visibilidad y demás, eso, pero podríamos, o sea, por todo lo que ofrecemos, o sea, tú piensas que estás intentando, o sea, tú puedes montar lo más parecido a una gestor, cero, o sea, si lo piensas bien, te estoy dando toda la infraestructura para montar una gestora, excepto que no es una gestora, pero vas a gestionar capital todo, por 38 euros al mes. Es así. Sí. Muy parecido a eso. Lo único que no puedes hacer es vender a los clientes. O sea, tú no puedes promocionar tú. O sea, si tú tienes una gestora, puedes ir a vender, a buscar inversores. Tú en Darwinest tú no puedes ir a buscar inversores, ¿vale? Porque no tienes licencia. Estás esperando a que Darwinest te ponga inversores. Pero más allá de eso, la infraestructura, la certificación de track record, el motor de riesgo, el que te... O sea, nosotros damos soporte a inversores. No haces nada, tú no hablas ni con un inversor, no haces nada, te lo estamos dando por 38 euros. Si es que está regalado, tío. O sea, es que lo que pasa es que la gente, claro, va con la mentalidad de trader recreacional
No, 38 euros y me pones una asignación de 25.000 y voy a ganar 150 euros. Pues vaya puta mierda. Y yo, pues vete de aquí, tío. No es tu sitio. Total. O sea, pero es que de verdad que, joder, siento que sí, estoy viendo sensibilidades de gente, es como lo pienso. O sea, tío, te estoy dando una infraestructura para poder gestionar capital y no ponerte techo. O sea, estás jugando en el puto Real Madrid, o sea, estás en la cantera del Real Madrid y estás pagando 38 euros al mes. Eso es lo que estás haciendo. Exacto, O sea, esa analogía me gusta. no sé cómo, es que no sé cómo, yo soy muy malo en analogías, Alberto, de todas formas. No, Quiero pero que muy vean buena, ¿eh? que de verdad que nosotros hemos hecho un esfuerzo porque sea así. Porque a mí no me hubiese costado nada decir, no, en vez de Silver, en vez de 250.000 euros para el primero, 1 millón de euros. No, 1 millón no, 4 millones de euros para el primero. Sí, pero me de 38 pavos, cuesta 300 pavos al mes. Ah, hostia, 300 pavos al mes. Bueno, pero eso también es más complicado porque ahí ya empiezan, ¿no? Porque es que como tiene más Claro, dinero, paga más, tiene derecho claro, a pero más. si yo pago ya 300 pavos, lo que te quiero decir es que si ya pago 300 pavos, y ahí ya me empieza a picar. Y digo, ostras, esto que quiero ver aquí y que esto me salga, pero hostia, si estás pagando 38 pavos, que yo entre el HBO y el Netflix ya pago 38 pavos, o no sé, o es que no sé ni lo que pago en estas mierdas. Sí. Pero que vamos, que lo veo algo parecido. O sea, hemos intentado que sea así, ¿sabes? Y insisto que hay gente que le puede costar más o menos, pero que no se puede bajar más el precio. Para que yo pague a los accionistas, para que pague empleados, para que podamos desarrollar I+D, para que tenga un equipo de compliance con 10 tíos que tenemos en la empresa. Para que sé, hostia, cuando yo he dicho que la empresa gana 18 pavos por usuario en cero, que es la realidad, esos 18 pavos es lo que me queda a mí para pagar nóminas en Darwines y para pagar regulaciones y mierdas. ¿Vale? O sea, que os lo juro, tío, que es que más barato es imposible, os lo prometo. Y Es que te además, duele cuando tú has hecho un esfuerzo tan brutal de convencer a tus accionistas, de que vas a hacerlo así y tal, y llega y te dice, es que esto es caro, es que esto es igual a 4, es que es tronco, de verdad, tío. O sea, es que es como pegarse contra la pared, tío. Y digo, si lo pones más barato, tampoco lo valoran. Pues eso es que será. Eso es que será No, pero que no lo puedo no poner sé. más barato, Alberto. Que es que no lo puedo poner más barato. Que es que no me puedo poner más barato. Y también te voy a explicar, ¿sabes por qué por qué cuesta 90 pavos entrar? Que eso es otra cosa. O sea, son 38 euros al mes, pero la entrada es 95, ¿no? Y hay descuentos por ahí que os animo a usar el descuento de Alberto, por cierto, ¿vale? Que Alberto, joder, que sí que es un tío que cree en nosotros. Yo lo que digo es, ¿por qué se paga eso? Pues porque los 75 pavos, fíjate cómo funcionan las dinámicas de Silver, que tiene una cosa muy potente que tampoco te da las cuentas de fondeo, que si tú tienes un track record y has acumulado ya un 3, un 4%, al mes siguiente tienes más opciones de entrar. Lo dije el miércoles pasado aquí, Javier. Claro. Entonces, si lo veis, hay los primeros, lo vais, cada vez que empieza el mes, los primeros son gente que tiene 3, 4 asignaciones. Bueno, 4 asignaciones no puede ser, pero hay tíos con 3 asignaciones porque lo que has hecho anteriormente te permite que sea más fácil. Con lo cual, claro, yo tengo que cobrar más al inicio porque te estoy dando una opción. La opción de precisamente que pasado 2 meses yo veo si estoy ganando, digamos que tengo muchas más probabilidades de ganar. Con lo cual, ese tío que está ganando a mí me cuesta más pasta. A mí ya no me cuesta 30. Ese tío que está ganando en el formato este no me cuesta 38, no me cuesta los 18 euros, me cuesta mucho más. Por eso le tengo que cobrar 95 cuando entra, porque hay una opción. Eso, pensarlo, es una opción lo que estáis comprando. De hecho, ¿vale? Y por eso. Entonces, esa opción de entrar a que sea más fácil hacer tiene un coste, que no son 38 euros al mes. Y si no la pusiéramos, perderíamos hasta la camisa, Alberto. Por eso cuesta. O sea, por eso hay que pagar más al entrar. Pero claro, la gente no lo entiende. Dice, porque entonces lo que estás pagando, los 60 euros, esos 70 euros que estás pagando por entrar, lo que estás pagando es precisamente que es más fácil conseguir asignación conforme generas track record. Y eso es por lo que tienes que pagar un poco más al entrar. De hecho, TTGR, sí. No sé si lo conoces, el Darwin, ¿no? Sí, ganó el primer concurso de Darwin y Silver el mes pasado, quedó en negativo y ganó asignación por la rentabilidad que tenía acumulada. Claro, eso es. Por eso, de ahí te estoy diciendo que ese usuario nosotros, hasta que no llega a Gold, nos cuesta más dinero. Y por eso es usuario, es un usuario que va. Pero la idea es que llegue a Gold cuanto antes. Hombre, claro.
Claro, De la hecho, idea no es que llegue a gol, la idea es que lo parta, que tenga 2 Claro, millones claro. de inversión. A mí que llegue a gol y no recibe inversión, pues es un problema. A colación de esto, Javier, dijiste en un tuit que lo mismo bajabais el tiempo requerido para llegar a gol. Sí. Sí. ¿Qué, Sí, lo que qué- pasa, qué- eso seguro que lo vamos a bajar, no va a ser un año. pero qué es lo que se te Estamos plantea? barajando 9 meses, eso sí. 9 meses. Sí, que viene a ser lo que más o menos tarda el En trader Darwinia. promedio en Darwinia. Eso es. Esa es la idea. Ok. Esa es la idea. Chicos, id dejando vuestras preguntas que le vamos a hacer aquí a Javier la metralleta. Pero antes, la última que te quería yo preguntar, porque también lo ha hecho otro miembro de la comunidad. Futuros. ¿Cómo va? El futuro es un rollo, tío. Hay mucha. un Es rollo. que yo creo que entraría muchísima gente con. Ya, pero el tema de los futuros es un. ¿Es tema regulatorio o es tema de.? Sí, tiene más que ver con temas de capital, de exigencias de capital, pero es que es un lío que no puedes contaros, os abrumaría. Pero en esencia, digamos que nosotros sí que. A ver, nosotros tenemos ya futuros funcionando, ¿eh? O sea, que parece mentira. O sea, hay futuros. O sea, en Darwinez hay futuros y toda la tecnología funciona. O sea, tú puedes gestionar capital real, o sea, lleva funcionando 1 año y medio ya. Lo que pasa es que no hemos podido darle bombo por diversos motivos, pero el principal, para que la gente lo entienda, es que nosotros, la ejecución, cuando tú un trader opere futuros, el inversor va a operar en el futuro también, ¿vale? Pero ese futuro regulatoriamente no le puede pertenecer al inversor, porque no permiten fondear la cuenta a la que nosotros mandamos todas las órdenes de los inversores, no puede estar fondeada con dinero de real, o sea, con dinero de clientes. Es una cuenta, o sea, por temas regulatorios. Es un lío, ¿eh? Es un lío que te cagas. Entonces, tenemos que poner nosotros dinero nuestro para poner de margen en esa cuenta. Entonces, claro, tenemos un problema de capital, ¿vale? Entonces, lo que va a ocurrir, que tampoco es que sea muy malo, pero que lo sepáis, es que, esto está hablando ahora de Darwinex, que el trader operará en el futuro, la ejecución del inversor será en el futuro, pero el inversor no le pertenece al futuro y en esencia será un CFD. Y nosotros tenemos que cobrar, porque no es, sí, pero la ejecución va contra el futuro. Es un poco raro, es un CFD referenciado al futuro. O sea, pero entiendo que ahí no habría problema. No habría ningún problema, ¿no? No hay problema. La liquidez es la del futuro, pero sí que el problema está, y aquí os voy a contar el problema, porque sí que lo hay, y es que, claro, como nosotros tenemos que poner capital propio, ese capital tenemos que pedir prestado y vamos a tener un tipo de interés que habrá que pagar. Entonces, ese tipo de interés, que será mucho menor, muchísimo menor que lo que nos cobra Saxo final todos nosotros ahora por los swaps, ¿vale? Lo tendremos que, o sea, tenemos que cargar algo de swap, o sea, de interés al cliente que invierte en un Darwin de futuros, ¿vale? Será mínimo, pero existirá. Y aparte que tenemos que resolver el problema del capital, de que alguien nos preste, o sea, que igual estamos hablando de 100 millones, ¿eh? Cuesta 100 millones no, 100 millones me he pasado, pero sí, o sea, a nosotros nos van a prestar 10 millones fijo y con eso podemos tener hasta 100 millones, pero si ya, porque más o menos necesitamos un 15% de lo que he invertido aproximadamente en la cuenta esa, pero claro, llega un momento que tienes que ir a fuentes de financiación que no sabemos, o sea, que son un lío, Alberto. Vale, el cero también os puedo dar, el problema está que sí que, o sea, que fuimos a CME y nos quiso crujir con los datos, ¿vale? Entonces lo paramos y de pronto volvieron. Porque cuando lanzamos cero, dijeron, oye, nos gusta esto, venga, lo vamos a poner más barato. Y dijimos, joder, qué cabrones, ahora todo lo que habíamos hecho, pues venga, pues empezamos. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos metiendo futuros, pero para que funcione con esta tecnología a corto plazo estarían en MetaTrader 5. O sea, serían futuros, pero MetaTrader 5. Y entonces ahora estamos trabajando en crear el futuro continuo en MetaTrader 5. Ok. O sea, pero las fechas, es que pues no os puedo decir fechas, porque es que... No, fechas porque, no, yo con lo que me quiero quedar es que seguís trabajando en ese sentido, que, sí, que pero no es una idea que futuros, sí que habrá abandonando. futuros en MetaTrader 5 y probablemente costará como 5 euros más la suscripción, 5 o 6 euros más para pagar los datos. Lógico. ¿No?
Claro, eso es. Si en vez de 38, pues igual cuesta, pues no sé, igual 45. No lo sé, es que no sé, al final, no sé, es que no sé cuánto nos querían cobrar una pasta los de CME. Nos lo han bajado, pero no recuerdo. O sea, tendremos que pasar ese coste al cliente, por lo que he dicho, porque no, es que no ganamos dinero apenas. ¿Vale? Entonces, probablemente el Darwin de acciones, o sea, de CFDs costará 38 y el otro, pues pensad que no más de 45, pero muy probablemente 45 euros al mes. Ok, Con el fee de entrada el mismo. 95, ¿no? Bueno, con el Sí, el fee descuento. no da igual porque los datos de un mes me da igual. A mí lo que me preocupa es el recurrente. Ok, pues si te parece, Javier, voy a ir leyendo un poquito el chat, que hay mucha gente por aquí. Dice... bueno, hay muchas preguntas que ya se han ido contestando, ¿eh? Bueno, el reseteo de high watermark yo creo que lo contaste tú, ¿no? En un... Sí, vale. Si quieres comentar algo mientras que yo voy leyendo el chat, pero vamos. No, es que me enrollo mucho. Si lo habéis contado, o La, sea, la- eso es otro... la, claro, la confusión, por lo menos en mi caso, fue el tema de los 7.000 euros esos que poníais de más sobre el PIG total. Pero yo entiendo que es por tema de no tener que tocar el algoritmo o... Claro, claro. Sí, o sea, tú lo que veréis ahí es que para llegar al high watermark se hace como una pérdida de ganancia, una ganancia ficticia que no has ficticia. tenido para alcanzar el high watermark. Porque si no, la otra forma sería bajar el high watermark, pero eso o sea, sería más difícil explicárselo a. O sea, es como mucho más fácil decir, hay un reseteo de high watermark, y tú lo verás en tu plataforma y dirás, reseteo de high watermark, 7.000 euros de beneficio ficticio. De la otra manera, lo que vimos era como que meterlo en el sistema una bajada era, o sea, se nos complicaba un huevo. Ok. Y Sí, esto fue una decisión que fue tomada, o sea, me llamó Joan, Javi, he hecho un webinar, todo el mundo se ha quejado, y digo, ostras, guau, qué cagada, venga, lo hacemos. Y entonces, lo tiene que estar tiene que estar ahora para agosto, porque en agosto vencen los primeros eh, las asignaciones. Entonces, claro, teníamos que hacer algo súper rápido. ok. Mira, Tradesfera dice por aquí una pregunta, Javier. ¿Por qué crees que la gente hace reset en Darwin Xero? ¿Lo Claro, recomiendas? sí, yo sí lo. A ver, sí, y muchos. Eh, a ver, ¿Qué porcentaje? ¿Puedes yo darme personalmente nunca haría un un dato? reset. Yo nunca haría un reset si considero que sigo en fase de formación, porque el reset cuesta más pasta que los 78 euros. Entonces, yo solo tiro un reset si pienso que realmente, o sea, sí que soy ganador, ¿vale? Y que, jolín, por lo Y que te ha sea, pillado ya tu me he quedado mes. muy lejos, me ha pillado, pero no recomiendo hacer reset. O sea, yo creo que es mejor, obviamente, si estás buscando en la búsqueda de la confianza, etcétera, pues decir, oye, pues no, voy a pensar que es una cuenta real y que, no sé, pero que lo puedo entender. O sea, que no sé cómo decirte, lo puedo entender. Yo igual también haría un reset en De las hecho, ocasiones. hay aquí por aquí un Pero compañero, sí Ferran. que está haciendo gente resets. No es que me sorprenda, o sea, está haciendo algo más de lo que yo me esperaba, pero sí me lo esperaba, por las dinámicas de Silver, ¿no? Que, claro, si empiezas mal, esa opción que he dicho, ¿no? Si empiezas mal, Exacto. pues dices, no, pues voy a intentar porque si al principio gano ya cojo una racha buena y me puedo ganar ahí un montón, ¿no? Y eso es por eso lo que Se cuesta más el facilita. reset. Claro, por eso cuesta más. O sea, que es que todo. A ver, que hay matemática avanzada, ¿eh? Parece que no, pero. Yo sé que tú, de hecho, bueno, que esto no lo hemos dicho, eres jefe de producto de Sí, DarwinX. Tú estás mano a mano, ¿no? Con los ingenieros sí. matemáticos Los que... quants, sí. Sí, sí, no. Sí, sí. Yo no soy. O sea, se me dan bien las matemáticas, pero no soy. No te Bueno, sé tú hacer una eres integral. ingeniero de O sea, caminos, ¿no? De sí, procesos. sí, sí, pero ya no sé hacer una integral. Lo que pasa es que tengo gente muy buena. Pero, o sea, por ejemplo, el motor de riesgo sí que lo diseñé yo. O sea, todo lo que es el Darwin lo he diseñado yo. Y todas las dinámicas todas las cosas que hacemos que implican riesgo a la empresa también lo llevo yo. O sea, pero para eso no hace falta saber integrales. Eso te lo digo. Dice Nevari, pocas veces veremos tanta sinceridad en una empresa de trading. Totalmente de acuerdo. Porque no tenemos nada que engañar, que Que esconder. esconder, claro. Claro, por eso os digo que me gustaría ver a fundadores de cuentas de fondeo Sí, hacer esto, que hacer esto. Es que es imposible porque todo, tienen que esconder cosas. todo escondido.
Duvernay, es que- si cancelo mi suscripción, ¿podría retomarlo luego cuando tenga más pasta? Ya, esa es buena. Esa es buena, esa es buena. Esto fue una pelea yo con la gente de desarrollo que te cagas. O sea, yo quería que fuera así. ¿Vale? O ¿Cómo? sea, pues, pero es algo que haremos, pero tardaremos en hacerlo. No, ahora no se puede. O sea, el tema es que técnicamente es muy complejo cómo funciona nuestro sistema, el concepto de no dar, o sea, tú tienes acceso a la cuenta, ¿vale? Y si dejas de pagar, la idea sería, te quito acceso a la cuenta, pero la cuenta sigue viva en nuestro sistema. Ajá, ¿Cómo lo haría? Pues te cierro los trades y te cambio el password. ajá. ¿Vuelves a pagar? Te vuelvo a dar acceso a la cuenta y te vuelvo a mandar un password. Vale. Esto que te estoy diciendo en nuestro sistema es un megacristo. Me imagino. La verdad es que entonces, claro, recordad que esto viene de julio, que en julio ideamos esto, ¿no? Y había que lanzar en abril. Y me dijo el CTO, Javi, o sea, esto no. No, o sea, olvídate. Pero yo sí que quiero, porque me parece una putada, por ejemplo, hay gente que se va de vacaciones en agosto. Y yo entiendo perfectamente que diga, oye, es que yo en agosto no voy a estar delante de la pantalla, me estás obligando a pagar los 38 pavos y me toca un poco, Por un poco los mantener. huevos. Y lo entiendo. Claro. Y lo entiendo. Aunque, bueno, hay un truquillo, A ver. pero es que, sabes, que soy muy cabrones. Porque hay un truquillo, pensarlo, para poder evitarlo. Hay un truquillo, ¿vale? A mí no se me ha ocurrido, ¿eh? Bueno, o sea, sí, hay un A ver, truquillo, pero venga, gente, poned ahí en el chat a ver qué creéis que puede ser ese truco. pensar. Bueno, Pasa que yo, ¿sabes lo que pasa? Que somos muy cabrones y sabemos el truco. O sea, si hay mucha gente que lo hace, pues entonces lo joderemos, ¿sabes? Pero hay vulnerabilidades siempre. Si es que los traders, bueno, una de las cosas que hacen pero tiene que entonces pensar vulnerabilidades. entonces no lo diga. No, no lo voy a Está decir, bien. no. No, No, aparte que es pero que no merece la pena porque además, como os pillamos igual, dice, oye, pues hasta aquí lo dejamos, ¿no? Entonces puede claro. salir mala jugada y tal. O sea, yo creo que por 38 euros, pues oye, pues estar en agosto ahí. Yo me voy a la playa y me miro el móvil muchas veces para verlo. Es cuando más opero, en agosto. Ya opero muy poco, agosto, pero fíjate, en Bueno, verano sí de que hecho, es tú cuando tienes más. el Darwin STVR, ¿puede ser? VG, pero estoy ganando, pero que no. Sí que os digo, Alberto, que soy bastante mejor trader de lo que muestra, o sea, porque no tengo tiempo. Claro, Pero me que imagino. algún día me pica, o sea, me encantaría decir, tío, me pego un año sin nada de Darwines y voy a demostrar que, o sea, que todavía puedo torear bastante bien, ¿sabes? Esa sería una publicidad cojonuda, ¿eh? Ya, pero es que no, Ya, entiendo. es totalmente imposible. O sea, os lo digo, o sea, no me da. O sea, Mira, no me da mentalmente, o sea, mi cabeza está tostada si tuviera, o sea, es otra preocupación más. José Dogo Feliz, VQVN, Ah, es un crack este, ¿eh? Joder, va el tío como una moto. pues por aquí está, dice, ¿qué consejo para todo el que se preocupa por live trades o multiplicador? ¿Qué tiempo tardaría en subir el multiplicador una vez que baja por debajo Uf, de 1x o por 1, un por 1? uf, uf. Chicos, Ya, mientras que... ahí sí que es una pregunta ya mucho más Sí, eso es muy técnica. Yo de hecho heavy, lo... pero sí que mm, vamos a hacer una cosa. Le voy a decir a Joan que vamos a hacer un webinar sobre el motor de riesgo, ¿vale? Ajá. Y porque sí que es verdad y claro, que os apuntéis. Y lo vamos a hacer para explicar un poco los consejos que yo ya daría para aquellas personas que sin entender bien el motor de riesgo, ¿vale? Puedan convivir con él sin preocuparse de él, ¿vale? Eso se puede hacer. Entonces, porque claro, la otra opción es ya deciros, mira, el motor de riesgo funciona así. Y entonces, las veces que lo he intentado, o sea, la gente la lía. Entonces es mejor pensar, o sea, hay una forma aquí, hay una cosa que sí que quiero trasladar, el mensaje de, el motor de riesgo se adapta a vosotros, no os adaptéis vosotros al motor de riesgo. Eso es fundamental. ¿Vale? Tú tienes un estilo de trading, manténlo. Manténlo. Y el motor de riesgo se adaptará a vosotros. Y lo hará de Yo, forma yo, yo, natural. yo tengo otro... Pero en el momento que os obsesionéis con me está bajando el ratio, no sé qué, empezamos con líos. Claro, esto yo entiendo perfectamente que suceda, ¿eh? O sea, no estoy diciendo
que no es algo que yo también me preocuparía por el motor de riesgo, pero buscar operar siempre, o sea, mi recomendación es operar siempre con un rango de apalancamiento estable. Es decir, pues yo como mínimo, si opero con, yo qué sé, con 0,5 lotes, ¿vale? Puedo tener máximo 0,5 lotes abiertos entre todos los pares, como mínimo, o sea, lo mínimo que puedo llegar a tener son 0,5 lotes entre todos los pares y lo máximo 3 lotes. Y esto que se reproduzca a lo largo del tiempo, ¿vale? O sea, es decir, si estás mucho rato operando muchísimo, o sea, que es un mes solamente operando con 0,5 lotes, pues empieza el motor de riesgo a intentar adaptarse ya que has cambiado algo, porque ya no hay ese patrón. O sea, tienes que buscar un patrón en un entorno de 3 meses, o sea, más o menos en un entorno de 3 meses, que los patrones de riesgo sean muy similares. ¿Vale? Pero que te permite bastante holgura, y lejos de eso, os deberíais preocupar bastante menos. Hay una cosa que tiene el Darwin a favor vuestro, que el Darwin paga muchas menos comisiones que el trader. ¿Eso lo sabíais o no? ¿Cómo? ¿No sabíais eso? No sé de... A ver, los inversores pagan mucha menos comisión que el trader. Y el Darwin también. Tú pagas, vosotros en la cuenta de trading pagáis 2,5 dólares por lote. Sí. ¿Vale? Pues los inversores pagan 1 y el Darwin también. Con lo cual el Darwin siempre lo hace mejor por eso. ¿Eso no lo sabíais? ¿No lo sabíais eso? Yo soy muy... Claro, porque eso es que no lleváis... O sea, porque no sois... mentalidad de trader. No voy a decir eso. Que fue un cambio que hicimos en 2020 y fue una bomba. Fue cuando introdujimos... antes, el Darwin no tenía management fees. Eran performance fees, ¿vale? Y era un 20% de performance fees que iba íntegramente al trader. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que lo que ocurría, pero cobramos 2,5 euros por lote en el Darwin. Entonces, ¿qué pasaba? Que Darwin ganaba de la intermediación. Con lo cual, había un conflicto de interés bestial, que nosotros podíamos ofrecer a los inversores los Darwins que más rotaban. Entonces dijimos, se acabó el esquema, bajamos la comisión para que ganemos muy poco, que ganamos, pero muy poco, por el riesgo que asumimos, que algo tenemos que ganar, o sea, que un broker tiene que ganar dinero también, que es que tiene un riesgo, ¿vale? Entonces, ganamos, cobramos $1 por lote, cobramos 20%, pero nos quedamos con el 5% nosotros, ¿vale? Para compensar. Y, o sea, empezamos a ganar como una gestora, o sea, que es, oye, ganamos performance fees y management fees, pero renunciamos a brokeraje, con lo cual ya no hay incentivo alguno nuestro de promocionar Darwins que rotan más. ¿Vale? Por eso el Darwin, en un periodo de un mes no, pero en un periodo de un año, si podéis hacer un cálculo del retorno riesgo del Darwin, o sea, el retorno riesgo del Darwin a 6 meses, cogéis la estrategia y el retorno riesgo de la estrategia y el retorno riesgo del Darwin y ganar siempre el Darwin. Siempre. Un ejercicio interesante. No, pero gana, o sea, que hice los cálculos, el 97% de los casos así gana el Darwin. Ok, pues ese es un buen detalle, pero te cobra el 1,2% de management fees. Bueno, ¿vale? Sí, o sea, pero lo interesante... Sí, pero lo que es el Darwin gana más. Entonces no os preocupéis tanto porque el motor de riesgo que no sé qué, o sea, el Darwin está preparado. Yo dije, a tomar por culo, o sea, hacemos esto que además también haremos que la gente pues vea que el Darwin gana más que él y no en términos relativos, o sea, en términos absolutos, en términos relativos. También iba a añadir lo de la eliminación de la divergencia, ¿no? O sea, sí, eso también viene en la curva de rentabilidad para... Sí, no, que el Darwin cotiza ya con lo que ganan los inversores. Ah, ya. No, ya no. Cuando pase eso, será así. Vale. Sí. Y eso es otro bombazo porque permite muchas cosas. Permite comercializar el Darwin como un CFD. ¿Y actualmente? Actualmente, no. Tú actualmente compras el Darwin y tu P&L depende de la ejecución de lo que hay detrás, de todo lo que se ejecuta. ¿Vale? Y entonces se produce una divergencia entre la cotización teórica y lo que tú estás ejecutando en el mercado. Claro, pero yo entonces puedo decir, no, a partir de ahora, el Darwin es que si compras a 120 y lo vendes a 125, has ganado 5. Es como si fuera una acción. Y yo ya me cubro por detrás para poder ofrecerte ese precio. ¿Vale? Entonces te cobro... O sea, eso es bastante potente. Claro, y a veces que me flipo con cosas, pero que esto que acabo de decir es brutal. Es brutal porque te permite muchas cosas, pero bueno, eso ya lo iréis viendo. O sea, con esto llevamos trabajando y lo veréis. O sea, que
Yo voy como 3 años por delante de lo que Hombre, vamos a hacer. lógico también, claro. Sí. Mira, Chirudax por aquí dice, sin buen trading... Chiro es un no crack, gana que tengo que decir que ha hecho máximos esta semana. Sí, lo sé. Que además es que justo lo vi en tiempo real porque casualmente estaba mirando el manager y yo, hostia, mira, Chiru acaba de entrar y pegó un pepinazo ahí Ha hecho que me alegré un ruido, montón por él. ¿Eh? Que ha hecho ruido Sí, esta pero es que semana, justo es que coincide que estaba viendo, o sea, que es que lo tenía yo ahí, porque estaba mirando otra cosa y lo vi. Pues Chiru dice, sin buen trading no gana ni el broker porque a la larga el trader quiebra y ya no hay beneficio para nadie. José Pacheco, si tengo una asignación en la cual llevo un menos 1% gestionándola y gano una nueva asignación, ¿al mes siguiente se resetea ese drawdown para las 2 asignaciones o solo para ya. la nueva asignación? Buena pregunta, o sea, Esto, el reseteo de High Watermark se hace cuando te quedes sin asignación. sin ¿Vale? asignaciones vivas, ¿no? Que es lo que comentaba. Asignaciones vivas, eso es clave, ¿vale? O sea, es decir, para que lo entendáis, podría hacerse había 2 opciones. O hacíamos que cada asignación tuviese su propio high watermark, ¿vale? Ajá. Que sería lo que está. O no, lo que nosotros hacemos es, si tú te invertimos ahora y al mes que viene te invertimos, aunque estuvieras perdiendo en esta primera, como sigue viva, no reseteamos. Cuando venza la última que te queda abierta, se resetea. De forma que incluso si en ese mismo mes recibes asignación, ahí ya se ha reseteado, ¿vale? ¿Entiendes? O sea, se tienen que solapar. No vale que si esta se vende hoy y si esta se compra, se resetea. Uh-huh. Si esta la mantienes viva y aquí compras otra, no sé si me veis, o sea, yo tengo una comprada aquí y de pronto compra otra aquí, pues ahí no se resetea, ¿vale? Porque esta todavía sigue viva, ¿entiendes? Tiene que morir esta justo y esta comprarse. O sea, tiene que ser justo, si es en el momento también se resetea. Okay. Chicos, es que os lo digo, esto hay que hacerlo, es que si no lo hiciéramos, tendríamos que cobrar más de 38 euros. Es que es así de duro. Si fuera. Lo que quiero que lo entendáis. ¿Sabes qué ocurre? Que la gente empieza. Parece como que nosotros no somos una ONG. O sea, que es lo que. O sea, que es que. Exacto. Claro, no, pero que además, a mí una vez me dijeron, ¿sabes lo que me dijo una vez en un máster? Esto, oye, se está haciendo súper tarde, pero yo encantado de estar aquí. Yo digo para la gente que igual estoy abrumando. Pero hay una cosa muy interesante. A mí me dijo un profesor mío del máster, me dijo, ¿tú sabes por qué las empresas tienen que crecer? Que me quedé flipado. ¿Tú sabes por qué las empresas están obligadas a crecer? Alberto, es una pregunta. Porque no es que es una opción, es que están obligadas. Y yo nunca lo entendí por qué hasta que lo he vivido en mis propias carnes. O sea, una empresa está obligada a crecer porque si no crece no retiene el talento. O sea, si yo, imagínate, si Darwin Soy no crece, yo contrato ahora a un junior en operaciones, un crack, un chaval, un crack. Me resuelve todo. Cuando lleva 4 años dice, oye, yo llevo haciendo 4 años lo mismo. Me voy a otro lado, que me van a pagar más, yo aquí me aburro. Claro. ¿Cómo puedo hacer que ese chico crezca? Pues que la empresa crezca. Y entonces a ese chico le doy más responsabilidad. No, esto que estoy diciendo es muy heavy, pero es lo que pasa. Entonces, nosotros para conseguir vivir, tenemos que crecer. Y crecer no solamente en usuarios, en dinero, porque si yo no crezco en dinero, yo no puedo invertir en equipos. Esto es una mentalidad, estoy contando desde la visión de empresario, ahora, empresario. No de trader, pero que también hago eso. O sea, yo soy, o sea, yo me dedico a eso en la empresa. ¿Vale? Entonces, que claro que tenemos que ganar dinero. O sea, que yo muchas veces apelo a que la gente, igual que soy así de honesto, también apelo a que realmente si creéis en esto, que por favor nos ayudéis a crecer en la medida de lo posible. Porque nos beneficiamos todos. Yo me beneficio. Que sin duda, pero que lo digo en general, que yo veo que en el mundo del trading la gente es muy pasiva en eso. O sea, te voy a poner un ejemplo. A ti te flipa Twitter y lo recomiendas a todo el mundo. Joder, he visto una aplicación que es la polla, tal, Twitter, no sé qué. Tú estás en el trading, no te atreves a recomendar un broker, no lo haces. Parece, ya te miran mal. No lo haces, te da miedo. Aparte que no conoces gente. Pues sí, bueno, y también te van a criticar si es que estarás cobrando afiliado o que te estarán pagando. Pues te digo, o sea, a nosotros nos vendría de puta madre, o sea, la gente nos recomienda, De hecho, nosotros crecemos por recomendación.
No hemos podido empezar a invertir en publicidad. Es una empresa que tenemos 12 años de vida, 12 años de vida, hasta hace un año. Hasta hace un año, hace año y medio. Yo lo he visto. Podríamos haberlo hecho antes, pero vino el Brexit y nos jodió, ¿vale? Porque no pudimos hacer publicidad en toda Europa. Pero vosotros, que lleve más tiempo en Darwin's, no habrá visto publicidad de Darwin's en su puta vida. El único sitio donde hemos hecho publicidad es en Capital Radio. También. Y hemos vivido de las recomendaciones y por eso lo agradezco muchísimo, pero creo, de verdad, que yo a la gente que digo que si tú, que se produce ese fenómeno, tú no recomiendas un banco, tú no recomiendas una compañía de seguros, no recomiendas un... O sea, hay sectores que parece que el broker es, o sea, parece que es la chusma, ¿sabes? O sea, es terrible. Es terrible, Chicos, es duro eso. No quiero... Que ya le hemos quitado más tiempo del... No, yo estoy a gusto. A ver, en cuanto a mi mujer, que ya diga, vieja, ya te estás pasando porque habrá que cenar. Pero si queréis hacer una pregunta más... Yo tengo la mía aquí esperándome. Solamente quiero decir, mandar el último mensaje. Dilo. Que es que sí que, tú lo sabes, Alberto, pero sí que hay una iniciativa que tenemos mucha ilusión puesta. Sí, que te iba a preguntar, coño, y no... Sí, que es que vamos a intentar... Esto es puro avance que puede no llegar a funcionar. O sea, estamos en fase de incubación total, pero sí que queremos meter comunidades dentro de Cero y Darwin's. O sea, Darwin's y que esto de las comunidades, la idea es crear una especie de Kings League entre comunidades para que darle un poco o sea, que demos motivos para que la gente quiera colaborar más en el trading, ¿vale? Esto lo comentábamos en el canal de Discord que tengo yo. Sí. Y la gente estaba... O sea, mola mucho la idea de la competición y el pique sano entre los que estamos ahí. Pues yo ya he tenido presentaciones, creo que ha habido buena acogida. Obviamente necesitamos a gente como tú, Alberto. O sea, la idea de esto es... O sea, os vamos a dar la infraestructura. O sea, la idea es, vamos a montar una infraestructura para que podáis montaros la Kings League del trading, ¿vale? La vamos a montar. Mola. Y yo creo que va a molar. O sea, he pensado incluso en el formato de cómo va a funcionar y o sea, eso sí que no lo voy a decir, pero o sea, que tiene un toque que no solamente tiene trading, sino que puede haber cosas así de, pues venga, le quito el trader a o sea, movidas como de poderes, ¿no? Como la de Kings League de Ibai. O sea, que le queremos dar un aspecto un poco más divertido, que creo que a veces falta y me gustaría ver si somos capaces de montar eso entre todos, que seríamos pioneros en el mundo. Me molaría un huevo. Yo se lo dije ya a Joan, tengo ideas para eso y me gustaría pues oye, pues participar si es posible. Y de todas formas, a todos los que estáis ahora mismo en el chat, podéis dejar esas ideas o bueno, directamente a Javier, se las podéis poner en Twitter o en donde sea, ¿no? Si vais teniendo alguna bueno, en Twitter no, porque... O sea, yo tampoco quiero que salga ahí más allá del espectro que lo estamos haciendo, porque luego, mira, esto está montando la Kings League y se nos adelantan. Pero bueno, los que estéis en la comunidad de Discord de Trading Lateral, que la tenéis también en la descripción del directo, ahí podéis ir comentando. Pero va a molar, ¿eh? O sea, yo creo que sí, yo creo que va a estar. Creo que el formato, o sea, yo tengo que estar 100% seguro de que vaya a funcionar y para eso os tenéis que implicar vosotros, Alberto, ¿eh? Y que obviamente, pero que es una manera muy divertida y os va a permitir generar contenido muy chulo, os va a permitir tener un espacio de encuentro entre todos los influencers y gente de generadores de contenido, partners, que puede ser divertido también. O sea, algo que tengáis en común, ¿no? Entre todos. Y luego, pues que, como digo, creo que voy a intentar que cada equipo tenga que colaborar entre ellos, ¿no? Que haya un poco de, no de trading colaborativo, pero sí de querer ayudar al otro a que lo haga mejor, ¿vale? O sea, no decirle lo que tiene que hacer, sino que por lo menos haya un interés de que todo el mundo crezca en esa comunidad, ¿no? Bueno, y luego también escuché yo en algún otro sitio como votar al mejor trader de la comunidad para que participe. Sí, eso es lo que... Sí. O algo o sea, así, que la ¿no? comunidad vota a sus representantes cada mes. Sí, algo así va a ser. Sí. Por eso creo que puede volar y yo tengo, no sé, tengo ganas de hacer algo nuevo, la verdad. Como ha hecho pocas cosas nuevas, ¿no? No, coño, pero todas del trading, ¿no? O sea, un broker, una gestora, pero esto me tiene, me genera ilusión, sí. Tengo ahí, o sea, tengo más ilusión esto que lanzar futuros. Bueno, a ver si puede ser. Que me lo vais a pedir, pero vamos.
Y dejamos para otro día, os enseño porque es mejor para los traders recreacionales, que si queréis ganar pasta rápida es mejor un broker de 200 a 1 que una cuenta de fondeo, eso os lo garantizo. Lo ¿Vale? dejamos Y el para que otro esté, día. pues eso ya lo enseñaré otro día. Lo dejamos para otro día, Javier, porque tampoco Sí. queremos aquí eternizarnos, ¿vale? Gente, Vale. muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Me lo he pasado muy bien, ¿eh? Muchas gracias. De hecho, hay mucha gente. Ha habido un buen rato que ha estado muy callada, pendiente de todo lo que tenías que decir, porque yo voy viendo las estadísticas del directo. O sea que genial. Nos vamos viendo. Claro, yo encantado de Twitter, participar otra vez. por redes sociales. Claro, claro. Yo ¿Vale? encantado de compartir cosas, chicos. Me Muchísimas alegro de estar gracias. aquí y que os vaya muy bien en el trading, ¿vale? A todos. No abuséis de la confianza vuestra. O sea, sed prudentes en el trading, por favor, ¿vale? Pues con eso nos quedamos.